como por ejemplo en esta acá, estamos viendo la crisis política en España. Claro, y luego vamos a ver la crisis política en las colonias americanas. Vamos a hablar sobre la invasión francesa, las Cortes de Cádiz y la Junta de Gobierno. ¿Cómo llegamos o se llegó a formar las Cortes de Cádiz? Todo como consecuencia, como dice acá, de la invasión napoleónica a España, pues. Como consecuencia de esta invasión napoleónica se forman juntas de gobierno en las provincias de España, las cuales se van a unificar en la Junta Central de España. A ver, sobre esto primero quiero hacer una pequeña introducción, ¿ya? Para que quede bien entendido esto, jóvenes. Sabemos que, yo también lo sabemos por el Estudio Universal, lo saben ustedes por el Estudio Universal, que Napoleón Bonaparte, pues, invadió España, ¿verdad? Don Napoleón Bonaparte, con la idea de abatir a Inglaterra, principal enemiga de Francia, ¿qué cosa es lo que declaró o decretó Napoleón? El bloqueo continental europeo, ¿verdad? Sí, declaró el bloqueo comercial europeo. O sea que ningún país de Europa me comercia con Inglaterra, mi principal enemiga, dijo Don Napo. La mayoría de todos los países acataron la orden de Don Napo. Pero parece que hubo un país, Portugal, que no quiso acatar esa orden de Don Napoleón. Entonces, no olvidemos que Portugal apoyaba a Inglaterra. Entonces, Don Napo se asa, se irrita y se va a castigar a Portugal. Pero para ingresar a Portugal o para llegar a Portugal tiene que ingresar ¿por dónde? Tiene que pasar por España. ¿Y quién era el rey de España en ese momento? Era Carlos IV, rey de España. En realidad quien gobernaba España dicen que no era en sí Carlos IV. Carlos IV era, era muy débil de carácter, tenía algunos defectos. Quien en realidad gobernaba España era más bien su esposa de Carlos IV, María Luisa de Parma, junto con su amante Manuel Godoy, que era su ministro del rey. Qué hermosa familia, qué hermosa familia. Entonces, don Napo logra firmar un tratado con el rey Carlos IV para pasar sus tropas por España. Ese tratado se va a llamar el Tratado de Fontainebleau, que se escribe Fontainebleau, así como se dice Rousseau y se pronuncia Rousseau, así también del Tratado de Fontainebleau. Muy bien. ¿Qué cosa vino a hacer ese Tratado de Fontainebleau? Bueno, a través de ese tratado entre el rey Carlos IV y don Napoleón, entre algunas de las cláusulas decía esto, que el territorio de Portugal se iba a dividir en tres partes. Una parte de Portugal iba a ser ¿para quién? Para la hija de Carlos IV, María Luisa. Otra parte de Portugal iba a ser ¿para quién? Iba a ser pues para su ministro, Manuel Godoy, el amante de su esposa, ¿no? Y otra parte de Portugal para Francia. Y a Carlos IV se le nombraba, a través de ese tratado de Fontainebleau, se le nombraba o se le consideraba como el emperador de América. Así, bueno, pues ese fue el tratado de Fontainebleau. Entonces, firman ese tratado de Fontainebleau. Ahora sí, las tropas napoleónicas pasan por España. Entonces, y de esa manera Napoleón llega a Portugal. Y luego de un tiempo, Don Napo sale de Portugal y cuando está por España nuevamente, ya en su salida, cuando está por España para salir, parece que no lo pensó dos veces, don Napo, y dijo, ya que estoy en España, voy a tomar también posesión de España. O sea, se quedó en España. No olvidemos que Francia necesitaba pues recursos económicos para financiar sus guerras contra Inglaterra. Y por eso, ¿qué hace don Napoleón? Se establece en España, toma prisioneros a toda la familia real. Ah, pero antes, joven, antes, se me olvidaba, cuando Napoleón se va a Portugal, o sea, cuando pasó su tropa por España, para irse a Portugal, el pueblo español, jóvenes, el pueblo español protestó contra esa incursión napoleónica y le exigió al rey Carlos IV que abdique de la corona, o sea, renuncie a la corona y le entregue la corona a su hijo Fernando. Y por presión del pueblo, el rey Carlos IV le cede la corona, le entrega y le corona como rey a su hijo Fernando VII. Ahora Fernando VII, rey de España.
Eso faltaba agregar, jóvenes, ¿ya? Ahora sí, Napoleón estaba diciendo que se quedó en España, lo toma prisionero a toda la familia real, se lo lleva presos ¿a dónde? A Bayona, Francia, y ahí los tiene prisioneros. En Bayona, Francia, le dice don Napoleón, oye, hijo, chico, muchacho, Fernando VII, entrega la corona a tu padre Carlos IV. Ahora, don Carlos IV, entrégueme la corona. Así tenía que pasar a través de esas manos. Entonces, Carlos IV le entrega la corona a Napoleón Bonaparte y Napoleón le dice, hermano José, ¿dónde está José, por favor? Oye, hermano José, ven, 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 le dice. Mira, España no tiene rey, así que ahora yo te corono rey de España. O sea, su hermano José Bonaparte lo coronó rey de España y se llegó a conocer como José I, más conocido como Pepe Botellas, ¿no? Porque era muy adicto al trigo, a los vinos, este señor. Muy bien, eso así se quedó. O sea, ahora el rey José Bonaparte, rey de España, se sentó en el trono español. El pueblo español no quiso nada saber con ese rey, porque no era su verdadero rey, pues. ¿Se dan cuenta? El rey estaba prisionero. Un grupo, una minoría de españoles liberales ilustrados prepara la resistencia, organiza al pueblo y prepara la resistencia contra este rey, falso rey José Bonaparte. ¿Qué hace? Ahora sí, acá empieza la cosa. Entonces, se forman juntas de gobierno, empiezan a formarse juntas de gobierno, primero en las provincias de cada estado español. En cada provincia, mejor dicho, en cada estado español, o sea, en las provincias de cada estado de España, empiezan a formarse juntas de gobierno, ¿no? En el estado de Galicia, de León, de Navarra, de Extremadura, etcétera, etcétera. En varios estados de España se empiezan a formar juntas de gobierno, pero primero provinciales, jóvenes, en las provincias, jóvenes, en provincias, ¿ok? Ahora, esta junta de gobierno que se formaron por separado en las provincias, disculpen, joven, voy a apagar, me está molestando. Ya, jóvenes, disculpen. Estas juntas de gobierno que se formaron por separado en varias provincias de cada estado joven, se van a unificar, se van a unir en una sola junta central, en la Junta Central de España. Esta Junta Central de España, ya una sola junta ya jóvenes, que reunía a todas las juntas provinciales, en esta Junta Central de España, esta junta primero se van a reunir en Sevilla, luego en Aranjuez y definitivamente se va a sentar ya en Cádiz, ¿ok? ¿Por qué estaba cambiando de sitio, de lugar esta Junta Central? Porque Napoleón, pues Napoleón siempre lo estaba persiguiendo y por eso tuvo que estar en una y en otros, siguiendo de un lugar a otro. Pero definitivamente ya se quedó en Cádiz. Ahora, la Junta Central de España, esta Junta Central ya de Cádiz, se convirtió en un Congreso Constituyente, en lo que más tarde se va a hacer las Cortes de Cádiz, pues. En esta Corte de Cádiz se van a sesionar, se van a reunir para sesionar durante 3 años, de 1810 a 1800, ¿quiénes? Diputados españoles y también diputados de las colonias americanas. ¿Cuál iba a ser el objetivo principal de estas reuniones de las Cortes de Cádiz? Dar una constitución a España. Ah, caramba, o sea que España no tenía constitución, claro que no. Solamente pues estaba el poder absoluto del rey. Y estos liberales españoles ya estaban hartos de tanto poder absolutista, tanto poder absoluto, querían más libertades, más democracia. Por eso el objetivo de esta reunión de las Cortes, de estos diputados españoles y americanos, era dar una constitución a España y ahí va a salir lo que se va a llamar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. ¿Quién llegó a ser el presidente de estas Cortes de Cádiz? Miren, jóvenes, un peruano, un limeño, el criollo limeño Vicente Morales Duárez llegó a ocupar la presidencia de las Cortes. Pregunta de examen, Vicente Morales Duárez llegó a ocupar, un limeño, ¿ya? Bien, jóvenes, y ahí es donde sale pues la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, más conocido como la PEPA. Aquí está la Constitución. Jóvenes, esta Constitución fue hecha por estos liberales españoles, aprovechando que el rey Fernando pues estaba ausente, estaba prisionero. Por eso que aprovecharon en redactar esta constitución. Pero cuando Napoleón Bonaparte le devuelve la corona al rey Fernando VII, el rey Fernando regresa nuevamente al trono español y otra vez restablece el absolutismo. Y ahí comenzó a llamarse pues el rey felón, el rey traidor. ¿Recuerdan clase pasada? Clase pasada, de ser el rey deseado, Fernando VII se convirtió en rey felón, el traidor. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles fueron? Ahora, esta constitución, a través de esta constitución se pasaba de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional.
Los principales decretos que lanza esta Constitución Liberal de Cádiz. Miren, el decreto más importante, ¿cuál sería? Es esta. Limitar el poder absoluto del rey. Querían bajarle los humos, pues. Querían bajarle los humos, disminuir el poder absoluto del rey. Ese quizás vino a ser el decreto más importante de esta Constitución. Otro decreto, igualdad de derechos entre criollos y peninsulares. Claro, para ocupar los altos cargos públicos, no olvidemos que los criollos estaban discriminados en los cargos públicos, ¿se dan cuenta? Y ahora pedían igualdad de derechos. Supresión de tributo indígena, mitas y reparto mercantiles. Libertad de pensamiento y de prensa. Abolición de la Santa Inquisición. Un tribunal, miren, ¿ah? Este tribunal de la Santa Inquisición, o también conocido como del Santo Oficio, estaba compuesto por varios curas que actuaban de jueces y perseguían a los herejes, a los que no comulgaban con la religión católica, los perseguía, los encarcelaba, los torturaba y a veces los quemaba en el fuego, en la hoguera. ¿Ok? ¿Quién fue ese virrey que estableció o trajo este tribunal aquí? Mejor dicho, estableció este tribunal en el Perú. Ese fue el virrey Francisco de Toledo. Él fue el que establece el Tribunal de la Santa Inquisición. Otro decreto que lanza la Constitución de Cádiz, elección popular para ocupar cargos en los cabildos limeños. Ahora está diciendo elección, el pueblo tiene que elegir a sus representantes en los cabildos o ayuntamientos, sean municipios. Y ya no como era antes, que solamente los vecinos de la ciudad, o sea, los, ¿cómo le llaman a esto? La gente más pudiente, los vecinos más nobles, ¿no? Simplemente podían elegir a los representantes. No, ahora están pidiendo elección popular. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es lo que pedía esta. Y otra cosa más, como lo vemos acá. La Junta Central convoca a la Corte Constituyente. Ya este es un mapa conceptual, donde promulgan decretos reformistas, decretos reformistas que se suponía el fin del antiguo régimen absolutista. Esta Corte Constituyente se elabora en la Constitución de 1812, la PEPA, y aquí están, entre otros decretos que lanza esta Constitución: la soberanía nacional, división de poderes, representación a través de cortes, sufragio universal masculino, como siempre, dejando de lado a las mujeres, igualdad ante la ley, derechos individuales, catolicismo, etcétera, etcétera, entre otros decretos que lanzó esta Constitución Liberal de Cádiz. Pero la más conocida para nosotros jóvenes son estos de acá. Esto hay que tenerlo más en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, también se decía, por ejemplo, entre estos decretos, que se facultaba a Inglaterra, ahora sí, se facultaba a Inglaterra a comerciar con las colonias americanas. Y también, allí también, libertad de cultivos. Miren lo que también, otro decreto, libertad de cultivos aquí en América ya. Ahora se podría cultivar cualquier planta, cualquier producto, ya no solamente lo que decía España, libertad de cultivos en América. Eso fue la llamada a la Constitución Liberal Joven de Cádiz de 1812, ¿ya? Pero cuando el rey Fernando VII llegó al poder nuevamente y restablece el absolutismo, al ver esta constitución que habían redactado los liberales españoles, dijo, ¿what? ¿Qué cosa dijo? Malditos, ¿qué han hecho durante mi ausencia? Se han aprovechado de mi ausencia para redactar una constitución, ¿no? Ah, caramba, ¿saben qué, señores? Esto para mí no vale. Y lo anuló, no vale. Y lo persiguieron a los que hicieron esta constitución y lo encarcelaron. ¿Ah? Eso es lo que hizo. Pero luego, como vamos a ver después, luego el señor Fernando VII, el rey Fernando VII, va a tener que jurarlo. Mejor dicho, va a ser obligado, lo van a obligar a que jure esta constitución, lo reconozca. Y por eso es que cuando viene San Martín al Perú, el rey Fernando VII va a enviar a sus representantes y también para que le digan, para pedirle a San Martín que reconozca la constitución también de Cádiz, así como lo reconoció el rey Fernando VII tiempo después. Bien, jóvenes, ahora sí, esa es la crisis política que se pasó en España. Ahora, la crisis política en América. Así como en España se formaron juntas de gobierno, donde el mismo pueblo tenía que administrar su territorio, ya que no tenían rey, porque a ese rey José Bonaparte no lo querían. Para eso se formaron jóvenes, para eso se formaron la Junta de Gobierno en España, en la provincia primero, y luego por separado ya en la Junta Central, ya en una sola, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se formaron juntas de gobierno en España? Repito, jóvenes, para que el mismo pueblo, el pueblo español, administre su territorio. Ya no había rey, pues. Entonces los criollos también vieron eso. Quisieron seguir el mismo ejemplo de España. Miren,
En España se ha formado junta de gobierno. El pueblo ahora va a administrar su territorio, ya que nuestro rey está prisionero de Napoleón. Entonces los criollos vieron un buen ejemplo esto de España, porque aquí también nosotros no formamos junta de gobierno. ¿Para qué? Para también administrar nuestro territorio, ya que nuestro rey está prisionero. Entonces, ok, escuchen esto, jóvenes. Los criollitos sudamericanos, bajo el pretexto de querer defender los derechos de su rey prisionero, formaron junta de gobierno. Formaron junta de gobierno. Pero ojo, jóvenes, esta junta de gobierno era solamente de aparente apoyo al rey, pero eran separatistas en el fondo. A los criollos americanos ya no les importaba el rey, no le importaba el rey, ya querían separarse de España. Y esta junta de gobierno lo querían utilizar simplemente como una especie de trampolín para poder separarse de España. Por eso dice acá, de aparente apoyo al rey. Los criollos aparentaban solamente apoyar al rey, pero en realidad eran separatistas en el fondo. De la boca para afuera solamente decían apoyemos al rey prisionero, defendamos los derechos. Esa fue una pregunta de examen, jóvenes. Esa fue una pregunta de examen de admisión. ¿Bajo qué pretexto los criollos americanos formaron junta de gobierno? Con el pretexto de querer defender los derechos de su rey prisionero, Fernando VII. Pero en el fondo, era separatistas. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras juntas que se crearon en América o formaron los criollos en América? En 1809. Las tres primeras juntas que se formaron, pero Chuquisaca, La Paz y Quito. Pero de estas tres, la primerita que se forma en América es Chuquisaca. Luego La Paz y posteriormente Quito. Primera junta que se formaron en América. Luego pasa un año, en 1810, se forman otras juntas en América, en Sudamérica, la de Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile. Aquí están. Caracas, lo que es Venezuela, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, se formaron la primera. Y la Junta de Buenos Aires, lo que es Argentina. Todas estas juntas fueron sofocadas, destruidas por el virrey Fernando de Abascal, menos una, excepto la de Buenos Aires. Esta junta de Buenos Aires logró sobrevivir a la destrucción del virrey Fernando de Abascal, jóvenes. Y gracias a que esta junta de Buenos Aires no logró ser destruida, de aquí va a partir lo que más tarde se va a conocer como la campaña libertadora de San Martín. ¿Pero por qué? Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué esta Junta de Buenos Aires logró resistir a los embates del virrey Abascal? Gracias a la férrea resistencia, pues jóvenes. Por la férrea resistencia que le impusieron a las tropas de Abascal las montoneras argentinas, o sea, los guerrilleros argentinos. La partida de guerrillas argentinas, dirigidos por este gran guerrillero argentino Martín Güemes. Dirigidos por Martín Güemes, guerrillero argentino, y sus tropas y sus montoneras le pusieron una férrea resistencia a las tropas de virrey Abascal que no lograron destruirlo. Abascal lo destruyó a todas, pero menos a esta, ¿ok? Y de ahí va a partir la campaña del sur de San Martín. Ahora, para cerrar con estos jóvenes, dos cositas. ¿Por qué el Perú? ¿Y por qué el Perú no formó junta de gobierno? ¿Por qué el Perú no formó junta de gobierno? Podríamos decir por dos razones. Una primera razón, porque el Perú era el centro del poder español en América, pues jóvenes. Aquí estaba el centro del poder español en América, aquí estaba concentrado el tremendo ejército español. Y en segundo lugar, ¿por qué también? Por el estricto control. El estricto control, la mano firme, dura, que impuso en el virreinato el virrey Fernando de Abascal. Después del virrey Toledo, podemos decir que el virrey Abascal viene a ser un segundo virrey importante, porque el virrey Abascal le guardó una tremenda fidelidad a su rey Fernando VII, hasta que hizo todo lo imposible para que nada obstaculice la labor de su rey Fernando VII. Lo han llamado el guardián de Sudamérica, el policía sudamericano al virrey Abascal. ¿Ya? Entonces, jóvenes, por esas dos razones, el Perú entonces no formó una junta de gobierno. Ahora bien, porque el virrey Abascal estaba muy vigilante. Claro, en un inicio el virrey Abascal lo dejó que se formaran. Esta junta de gobierno de otros países lo dejó que formaran los que dio junta de gobierno, porque pensó que lo estaban haciendo de buena fe, por defender los derechos del rey Fernando VII, pues jóvenes, lo dejó. Pero una vez que Abascal se dio, supo ya, una vez que Abascal supo que el rey Fernando VII regresó otra vez en el trono, al trono español, es ahí cuando Abascal le dice a los criollitos que formaron la junta, le dice, señores, nuestro rey Fernando ya está nuevamente en el trono español.
Así que las juntas de gobierno que ustedes han formado ya no tiene razón de ser. No tiene sentido, así que por favor, disuélvanlo ya su junta de gobierno. Disuélvanlo. Y los criollitos dijeron, ¿qué cosa? ¿Que lo disolvamos? Está loco ese virrey. Ya no querían disolverlo. Entonces el virrey Abascal ya empezó a sospechar, empezó a darse cuenta de lo que lo estaban utilizando con otros objetivos. Entonces el virrey Abascal le dice, o lo hacen ustedes, lo disuelven ustedes mismos, o yo voy a disolverlos. Y como los criollos no quisieron, el virrey arma sus ejércitos y se va a destruir las juntas de gobierno que se formaron en América. Pero aquí salta una pregunta, jóvenes, una interrogante. ¿Qué institución limeña fueron los que le proporcionó el dinero, los recursos económicos a Abascal para que organice sus ejércitos y destruya pues la junta de gobierno? Dice que una institución limeña le dio dinero, lo apoyó con dinero para que destruya esa junta. Esa institución limeña que nunca quería la independencia, nunca querían separarse de España porque le iba mucho bien, le estaba yendo mucho mejor con su negocio. A ver, jóvenes, ¿qué institución en Lima entonces le brindó apoyo económico al virrey para destruir la junta de gobierno? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene conocimiento? Una institución donde reunía, pues, a los grandes comerciantes limeños. ¿Cómo se llamó esa institución? Hoy se llama Cámara de Comercio. A ver, jóvenes, ¿no recuerdan? Yo les dije clase pasada. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Ustedes ya no recuerdan? Una institución. El Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado, profesor. ¿Por qué se han demorado? Pues si es cosa sencilla, cosa facilísima, incluso le estoy adelantando, le estoy diciendo que agrupaba a esos comerciantes. Claro que sí. El Tribunal del Consulado limeño hoy se llama la Cámara de Comercio, nombre que fue cambiado por San Martín. ¿Ok? Entonces, ellos fueron los que no querían separarse de España, los que querían seguir amasando fortuna, pues. ¿Ah? Entonces le dijeron, oiga, virrey Abascal, no tiene dinero, no se preocupe, yo le doy, nosotros les damos dinero. Así que, pero por favor, destruye esas juntas de gobierno. Eso, ¿ya? Esas dos cositas quería agregar, jóvenes, porque no tengan en cuenta, porque así pregunta de exámenes. No se olviden, jóvenes, que para su segundo examen, el nivel de las preguntas va a ir un poquito más en aumento. Primer examen, segundo examen y tercer examen. Ya el nivel de las preguntas va a ir en aumento, o sea, en cuanto digamos, a la fuerza de las preguntas, ¿no? En el primer examen muy sencillo, en el segundo examen es un poquito más gradual, y para el tercer examen ya se cierra con broche de oro, ¿no? Bien, jóvenes, ya, eso quería agregar. Ahora sí, de ahí va a partir la campaña de San Martín o la campaña libertadora de San Martín del Sur. Pero antes que ingresemos a la campaña de San Martín, quiero que observen esto. Contribución de Huamanga al proceso de la emancipación. Ustedes dirán, ah, caramba. Algunos de ustedes seguramente dirán, por primera vez me entero de esto. Nunca he visto. Otros dirán, sí, ya tengo conocimiento, claro que sí. Vamos a hablar de los movimientos de los cívicos de 1814, específicamente del 31 de agosto de 1814, jóvenes. ¿Quiénes eran los cívicos de ese año de 1814? Jóvenes, esta contribución de Huamanga al proceso de independencia, esto tiene que ver, o mejor dicho, todo esto se relaciona con la rebelión del Cusco de 1814, de los hermanos Angulo, ¿ah? Sí, esto se relaciona, por favor, ¿ah? Esta cosa que voy a explicar ahorita. Los movimientos de los cívicos de Huamanga se relacionan con la rebelión de los hermanos Angulo. ¿Quiénes eran los cívicos? Eran los ciudadanos del lugar, o sea, de acá de Huamanga, de la sede de Huamanga, que a su vez eran milicianos, encargados de guardar el orden, como nuestros actuales policías o serenazgos. Estos milicianos colaboraban pues con las autoridades políticas y militares españolas aquí en Huamanga. Luego fueron acuartelados para combatir a los rebeldes de Manuel Hurtado de Mendoza, pero luego cambiaron de parecer, plegándose más bien a la causa patriota. Ellos eran los llamados cívicos jóvenes, estos acuartelados. Ustedes saben, por esto digo que se relaciona con la rebelión de los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo enviaron aquí una columna, ¿verdad? A cargo de Manuel Hurtado de Mendoza, de este argentino, quien fue asesinado, ¿verdad? Ya sabemos por quién, por un traidor, por José Manuel Romano Puga Toro, Toro Rojo. Lo asesinó a Manuel Hurtado. Entonces, como los españoles de aquí de Huamanga, de la ciudad de Huamanga, al saber que se acercaba la columna de Manuel Hurtado de Mendoza, entonces tuvieron que preparar la defensa, pues, de la ciudad de Huamanga.
Y rápidamente lo acuartelaron a estos milicianos que colaboraban con ellos, con los españoles, pues. Lo acuartelaron, cerca de 400 milicianos fueron acuartelados para salir y enfrentarse a los rebeldes de Manuel Hurtado de Mendoza. Pero luego cambiaron de parecer, dice, plegándose, uniéndose a la causa patriota. Nuestra causa, se unieron. Pero ¿gracias a quién? ¿Quién tuvo que persuadirlos para que estos milicianos se unieran a nosotros, a la causa patriota de la independencia? Una mujer de temple, de coraje, guamanguina, que junto a un grupo de mujeres lo va a convencer a ellos, por eso cambiaron de parecer y mejor se van a unir a la causa patriota. ¿Cuáles fueron los personajes? ¿Quiénes fueron los personajes más? Hubo varios personajes que contribuyeron a Huamanga, a la próxima emancipación aquí en Huamanga, pero solamente yo he seleccionado a 3, por ser los personajes más resaltantes. Uno de ellos, Juan Santos de Alarcón, considerado como el primer patriota que se descubrió en Huamanga. Este señor vivió el ambiente prerevolucionario de 1812. Miren, antes que lleguen los hermanos Angulo, antes que se revelen los hermanos Angulo, en 1814, ya 2 años antes, también el señor, aquí en Huamanga, había también un ambiente prerevolucionario, había movimientos rebeldes aquí. Uno de esos personajes fue Juan Santos de Alarcón. Él difundía y hacía conocer secretamente los papeles que recibía del patriota argentino, del general Manuel Belgrano. El que venía, ¿no? El que venía al mando de un ejército argentino que venía por el Alto Perú para ingresar a nuestro país. Pero ya sabemos que estas tropas argentinas después fueron derrotados por el virrey Fernando de Abascal, ¿verdad? Sí, entonces Alarcón, Juan Santos de Alarcón, él dice que difundía y hacía conocer secretamente esos documentos que recibía de este general argentino Manuel Belgrano para luchar por la emancipación del Perú. Representa Alarcón para Ayacucho el símbolo de la inquietud libertaria, de la causa separatista y el auténtico revolucionario. Juan Santos de Alarcón, algunos datos que he logrado encontrar sobre este señor, ¿ya? Aquí están los más importantes, jóvenes, ¿ya? No se olviden, he llamado el primer patriota que se descubrió, dice, en Huamanga. O sea, el auténtico revolucionario. Algo parecido como José de la Riva Agüero, ¿recuerdan? José de la Riva Agüero, que fue uno de los primeros también en difundir la inquietud, en despertar la inquietud revolucionaria entre los limeños. Otro personaje resaltante que contribuyó al proceso de emancipación aquí en Huamanga. Ustedes dirán, ¿quién? A ver, ¿quién? Pablo Basilio Auqui Huaytaya, morochuco. Caudillo cangallino, quien con sus bravos morochucos asaltaba y mataba a los mensajeros españoles. Puso en jaque a las tropas de José Carratalá, llamado el Carnicero, y de Mariano Ricafort. Le tendíasela, se le ponía trampas para acabar con el enemigo. Hostilizaba a los españoles en Sechapampa, Chiara, Pamacocha y Chuchi, aquí. Eso era don Pablo Basilio Auqui Huaytaya, líder cangaíno de los morochucos. No les dejaba a los mensajeros que lleguen sus comunicaciones a los españoles. Los interceptaba por el camino y los mataba a estos mensajeros. Y como si fuera poco, todavía se daba el gusto, caramba, se daba la maña de tenderles trampas a los soldados. Por ejemplo, ahí cayeron, ¿quiénes cayeron aquí en su trampa de Basilio Auqui? Bueno, pues un regimiento que envió José Carratalá para capturar a este señor. Claro, Basilio Auqui ya sabía que iban a venir tropas de españoles a buscarlo a este señor, por aquí. Entonces, el señor prácticamente, o sea, cangallo, ¿no? Cangallo. Entonces, este señor le preparó algunas trampas a esos cerca de 400 soldados que envió o enviaría José Carratalá. Primero, ¿qué hace? Mire, pues Sechapampa, este señor cavó varios hoyos, huecos. Y parece que el señor, este morochuco, desvió uno de los ríos, según dicen así, ¿no? Desvió uno de los ríos, mejor dicho, para inundar, formar un lodazal a todo ese hueco de esa llanura que él había preparado, esa trampa. Y para disimular esa trampa, lo cubrió con ramales, ramas, hojas por ahí, maleza. Y nadie iba a darse cuenta de eso, pues. Entonces, lo único que él dejó dentro de esa trampa, un pequeño espacio nada más, como si fuera un pequeño caminito de 1 metro nada más, para que pasen, pues, las personas, o sea, en fila india, para que pasen, ¿no? En fila india. Dicen así. Pero la cosa es que ya les preparó la trampa y le estaba esperando
cerca, ahí nomás, por unas colinas, ¿no? O un cerro, dice, le estaba esperando que vengan esos ejércitos que envió José Carratalá. Uy, caramba, cerca de 400 soldados que envió el hombre. Entonces, llegaba por ahí y Basilio Auqui puso como carnada a un grupo de sus gente, pues sus tropas, para que pasen por esa única fila, ese único camino que había dejado despejado él. Y como las tropas venían en mancha de los cardenales, los 400 soldados venían en grupo, en regimiento, entonces prácticamente los atrajo el señor José Basilio, que los atrajo, ellos se escapan simplemente, ¿no? Entonces, que solamente algunos puso ahí justamente y se escaparon justamente, subieron al cerro. Entonces las tropas pisaron la trampa, cayeron toda esa trampa, pobres caballos se desbocaron en los huecos, en el lodazal, que no podían ni pararse, simplemente se resbalaban ahí justamente, y ahí aprovecha el señor Basilio Auque con su gente, con sus morochucos, bajaron del cerro simplemente y a punta de palo, de pico, de cocobolo, cualquier arma que tenían, rifles, etcétera, lo exterminaron prácticamente a las tropas que envió José, que cerca de 400 los exterminó. Por eso es llamado el Exterminator, el señor Basilio Auqui. Exterminators número 7, dicen así. La cosa es que los acabó. Y algunos que lograron sobrevivir de las tropas de Carratalá volaron, se escaparon rápidamente, y al tener conocimiento José Carratalá de la muerte de casi todos sus soldados, de su regimiento, José Carratalá se toma venganza. Quería vengarse del pueblo cangaíno. Entonces llegó al pueblo de Cangaño y no había casi gente ya, pues no había casi gente, algunas personas nomás que estaban ahí, pero los trató de matarlo, eliminó a todos los seres vivientes que había ahí y empezó a incendiar el pueblo de Cangallo, que lo dejó en ceniza prácticamente. En otras palabras, lo borró del mapa al pueblo cangaíno, este maldito José Carratalá, que es llamado el carnicero. En represalia, hizo eso, en represalia, como ejemplo, para que otro pueblo no siga pues ese mismo ejemplo que hizo Cangallo y los morochucos, porque sabía que los morochucos estaban muy rebeldes, sobre todo este hombre era muy buscado. Ya, eso es lo que pasó entonces con prácticamente las tropas de José Carratalá. Bueno, jóvenes, eso en cuanto a Basilio. Y otra mujer, lo que le estaba hablando en antes, de carácter fuerte, temple, coraje, esta mujer, Buenaventura Fernández de la Cueva o de Munive, Ventura Jalamaki, ¿no? Una palabra quechua simplemente que significa brazo descubierto, porque era su costumbre esta señora, pues, como era carnicera, dice, de acá del mercado de Abastos, de Vivanco, era carnicera, dice esta señora, pues simplemente paraba con los brazos descubiertos, se arremangaba, dice, la blusa hasta sus hombros, y por eso su compañera del mercado le llamaba la Jalamaki. Pero esta mujer es símbolo de rebeldía y libertad. Legendaria heroína huamanguina que personifica el coraje y la lucha por la independencia del Perú. Sencilla pero valerosa mujer huamanguina ella fue la que va a impedir que los milicianos, los cívicos, combatieran a los rebeldes, y por el contrario lo consiguió que se unieran a la fuerza patriota. Ella le dijo, aquí como se ve la imagen, jóvenes, aquí estaba ella, la mujer, liderando a un grupo de mujeres del mercado. Ya estaba listo frente al cañón que sacó el capitán Vicente de la Moya. Vicente de la Moya, capitán español, ya había sacado ya la puerta del cuartel, el cuartel que hoy se llama, que es la comisaría de Ayacucho, aquí, ahí era el cuartel general, dice, de los españoles. Ya este capitán había sacado un camión ya para hacerle volar a todas estas mujeres que protestaban ahí, lideradas por esta mujer. Ellos le decían pues a los milicianos, a los cívicos que iban a salir, ¿cómo puede ser posible ustedes que se estén enfrentando a esta gente, a estos hermanos, a esta gente que vienen, o mejor dicho, que están luchando por nuestra libertad, por la independencia? ¿Cómo puede ser posible? Ustedes ya no le encontraba sentido a eso. Al contrario, debemos unirnos a ellos. Debemos luchar junto a ellos, decía esta mujer. Por eso dice, es sinónimo de rebeldía y libertad. Y por eso que los convenció, trató de persuadir, los convence, y por eso esos milicianos que iban a salir se unieron, dice, a la fuerza patriota. Pero este Vicente de la Moya, capitán, ya estaba listo para disparar prácticamente, ya había encendido justamente ya para que dispare. Si lo hacía, pues lo hacía volar a todititas, pues una carnicería, una matanza hubiera habido ahí. Pero menos mal que por ahí llega un obispo, que ahora tengo su nombre, dice, el capitán se llamó José Vicente de la Moya, ya, su nombre completo José Vicente de la Moya, y el obispo que llegó por ahí para tratar de calmar los ánimos a los dos bandos, era llamado, dice, José de Silva y Olave. El obispo José de Silva y Olave impidió que se produjera una matanza entre ambos, sobre todo las mujeres acá. Lo convenció, los persuadió el capitán Vicente de la Moya, le dijo, señor, por favor, ¿qué cosa va usted a hacer? ¿Va a matar a toda esa gente, a todas esas mujeres?
Por favor, es una barbaridad, le dijo, caramba, deténgase. No haga eso. Pero también los convenció a las mujeres. Los convenció a las mujeres que se retiren. Que se retiren, que se vayan. Si no, va a ocurrir una carnicería aquí, por favor. Váyanse, hijas mías, por favor. ¿Qué están haciendo ustedes? Entiendo su protesta, pero váyanse, hijas mías, por favor. Si no, al contrario, este maldito va a cometer una matanza aquí. A ambos tuvo que convencerlos. Y por eso no se produjo la matanza. Sobre esta mujer jóvenes existen pocos datos de su biografía. Existe, lamentablemente. Hay algunos que incluso dicen, hablan de una leyenda, simplemente, un mito, una leyenda, que no habría sido histórica esta mujer, pero otros dicen que sí. Incluso se ha levantado un busto, hay bustos, ¿no?, sobre esta mujer, claro, pero son escasísimos. Eh, solamente lo que he recogido, solamente yo algunos datos importantes, no se habla mucho de esta mujer, ¿no? Dice, por ejemplo, habría nacido, dice, en Huamanga, ¿no? Posiblemente en el año 1716. Bueno, sus padres habían sido campesinos indígenas en Vilcas, Huamán, y más tarde también sus padres habían sido, dice, valerosos montoneros y guerreros, también esta mujer. Bueno, entonces se cree que Ventura habría sido la madre. Se cree que Ventura habría sido la madre de Antonia Guaigua, dice, Jalamaki, jefe guerrillero indígena en Vilcas, Huamán. Pero sobre esta mujer, más que nada, como les digo, justamente más se habla de esta, pero muy poco. Dice, era una mujer desafiante, aguerrida, con las manos en alto sobre el cañón enemigo, como se ve acá, pues. De belleza, dice, natural. Claro, de belleza natural. No era una que se recalaba por acá la cara, el rostro, como es hoy día las mujeres que se, digamos, ¿cómo se llama? Se pintan o se arreglan la fachada, como dicen, ¿no? Para verse hermosas. No, era, dice, de una belleza natural, dice, pero tenía un don persuasivo. Por eso los convenció a los milicianos para que se unan a las fuerzas patriotas. Casi siempre con las mangas de su blusa remangada y con un carácter resuelto a luchar contra la injusticia, la desigualdad social, y abogó por los derechos y la libertad cuando las mujeres no tenían ningún derecho durante el virreinato. Lo poco que se sabe de esa mujer, jóvenes, eso es lo que más sabe. Símbolo de rebeldía y libertad. Así debemos reconocer o reconocerla, ¿no? A esta mujer, Ventura Jalamáquina. Esos son los tres representantes, para mí, que más contribuyeron a la proceso de la emancipación aquí en Huamanga Joven. Listo, dicho esto, ahora sí, rápidamente cerramos con esto diciendo lo siguiente. Cangallo y la primera jura de la independencia del Perú. O sea que el pueblo cangallo, el pueblo de Cangallo vino a ser el primer pueblo en jurar su independencia, caramba. Entonces yo estaba equivocado. Capitaneado por José Arma. Miren los morochucos, los cangallinos, por quienes estaban capitaneados. Capitaneados por José Mariano Alvarado y el doctor Valentín Munarriz. Los morochucos juraron su independencia en cabildo abierto, o sea, junto con el pueblo, afuera. Es cabildo abierto. Cabildo cerrado es cuando es la reunión entre en este caso, el alcalde y sus regidores. Pero cuando es cabildo abierto, es con el pueblo, afuera. Juraron su independencia el 7 de octubre de 1814. Miren el año, joven, en 1814, o sea, 6 años antes que llegue San Martín al Perú. San Martín llegó en 1820 a la villa de Paracas. Y los cangallinos, por primera vez, ya juraron su independencia. Entonces quiere decir que yo estaba equivocado, como le dije alguna vez, no sé si le dije a usted de repente, ¿no? Yo estaba equivocado entonces. Yo pensé, mejor dicho, que el primer pueblo en jurar su independencia era Supe, el pueblo de Supe, en Lima, en 1919, pero en 1819. 1809. Supe fue proclamado, fue proclamado ese pueblo como independiente recién el 5 de abril de 1819. Pero mire, Cangallo, en 1814, mucho más antes que Supe. ¿Ah? Claro, esto yo no sabía, como le dije, no sé si le dije a ustedes un día, ¿no? Y esto yo no sabía nada, pero recién cuando vine para acá ya recién me enteré sobre esto, porque yo no sabía, ¿ya? Incluso en mi texto preuniversitario yo había puesto eso ahí justamente a Supe. Pero claro que si se van a un examen por Lima, seguramente en Lima le van a decir, pues es Supe, el primer pueblo en jurar su independencia. Pero esto de Cangallo solamente se conoce, lamentablemente puedo decirles que solamente se conoce aquí en estas regiones, solamente se conoce aquí en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Lamentablemente, digo lamentablemente, no está muy difundida por todo el país, en todo el Perú. No está difundida esto de Cangallo como el primer pueblo en jurar su independencia, caramba. Pero no se olvide, jóvenes, de la fecha, el sitio, incluso los que firmaron esta acta de la independencia, los que firmaron esta acta de la independencia de jurando a Cangallo como su primer pueblo, lo hicieron. Los que firmaron, lo hicieron, dice, incluso con la sangre de sus venas. Miren, ¿eh? Firmaron el acta, dice, los pobladores con la sangre de sus venas. Imagínense. La verdadera y primera independencia de Perú fue en Cangallo. Los héroes olvidados. Claro, estos héroes nunca te lo van a, pues, a elogiar, nunca van a aparecer
en la mayoría de los libros. No, no, no. Solamente lo alaban a los líderes, dicen, ¿no? ¿Quiénes son alabados simplemente en la mayoría de los libros? De los textos de historia. La historia oficial simplemente elogia, alaba a los líderes, como a San Martín, como a Bolívar y a otros justamente, en verdad. ¿Se dan cuenta? En cambio, a los que estos héroes o líderes de los pueblos andinos, prácticamente se lo ha relegado, se lo ha dejado mucho atrás. Esto de acá casi no se le conoce mucho. En cambio, San Martín y Bolívar lo conoce pues, a nivel no solamente nacional, ¿no? Sino a nivel continental incluso. ¿Acaso a Basilio Auqui lo conocen a nivel continental? ¿A Ventura Jaramaki? ¿A Juan de Santos Larcón? No. Bien, jóvenes, dicho esto, ahora sí, pasamos a lo que ustedes estarán ya queriendo saber, ¿no? Ahora sí. Campañas libertadoras. Empezamos por la campaña del sur de José San Martín. El santo de la espada, como lo han llamado a este señor. Miren, ojo, pestaña y ceja. Por eso yo le digo a ustedes, yo en el aula anterior que he tenido, un estudiante me dice, un joven me dice, profesor, ¿no? Profesor, que envíe, me dice, ¿no? Los materiales. Yo ya le digo, como ustedes saben, yo no envío materiales. Ya eso depende de cada profesor. Yo no envío. Seguramente ha sido, no sé si habrá sido un joven que se ha unido, que no es del centro preuniversitario de repente y se ha unido. Y yo tuve que admitirlo, pues, admitirlo. Se ha unido, dice, no pertenece al centro preuniversitario. A veces son estudiantes que no pertenecen al centro preuniversitario y se quieren unir. Entonces, ahí me sale admitir o cancelar. Bueno, yo lo admití, seguramente digo, puede ser eso, no sé. O de lo contrario, ese alumno, ese joven, no ha estado con los ojos y los oídos en la pantalla, pues. Yo le digo, lamentablemente, tiene que estar con ojos y oídos atendiendo aquí a la clase. De lo contrario, pues con razón estás pidiendo esos materiales, ¿no? El que atiende la clase ya no tiene necesidad de pedir materiales. Simplemente basta con la clase, la explicación que está dando el profesor y mirando acá. Se les queda. Y yo estoy simplemente, lo que yo estoy dando, mire, son pedacitos chiquitos nada más, pero explicando, ¿no? Chiquito, chiquito, justamente, no es aburrido estoy acá, para que ustedes lo puedan observar y escuchar. Jóvenes, miren, acá por ejemplo, ojos y oídos. La campaña del sur de José San Martín fue financiada por los comerciantes de Buenos Aires y Valparaíso. En cambio, la campaña de Bolívar va a ser financiada ¿por quién? Por los comerciantes de Caracas. San Martín, los ricos comerciantes de Buenos Aires y Valparaíso, o sea, chilenos acá. ¿Ah? Claro, los chilenos dijeron, vamos a financiar la campaña de San Martín. Sí, lo financiamos, pero con la condición de que el Perú nos abra sus puertas de su mercado para que ingresen nuestra mercancía. Pues. ¿Ok? Algo parecido con lo que hizo Inglaterra aquí, pues, aquí en Sudamérica, ¿no? Yo les brindo apoyo a ustedes, señores criollos, para que expulsen a los españoles. Les doy apoyo económico y también militar, o sea, por lo bajo, enviando soldados o oficiales ingleses. Pero con la condición que ustedes enviaban su mercado a nosotros, a los ingleses, a Inglaterra. Y por eso, una vez que le expulsaron, Inglaterra nos inundó con sus mercaderías y empezamos a ser colonia de Inglaterra. Jóvenes, San Martín, a ver rápidamente. Miren, aquí quiero decirles previamente esta cosita, jóvenes. Sabemos que la Junta de Buenos Aires había enviado 3 ejércitos, ¿verdad? 3 expediciones por el Alto Perú, por Bolivia, para ingresar al Perú. Pero ya dijimos que esos ejércitos argentinos enviados por la Junta de Buenos Aires fueron derrotados por las tropas del virrey Fernando Yabascal. San Martín recién había venido de España. No olvidemos que San Martín fue formado militarmente en España. Su padre lo llevó desde Argentina cuando él tenía 7 años apenas. 7 años tenía, su padre lo lleva a España y ahí se formó como militar hasta los 34 años. A los 34 años este señor regresa a Argentina, a su país, y a ponerse pues a disposición, según dicen, de la Junta de Buenos Aires para organizar lo que se llama la independencia del Perú y de América. A sus 34 años viene San Martín y se da con una sorpresa. ¿Cuál es? La Junta de Buenos Aires le dice, señor, hemos enviado 3 ejércitos argentinos por el Alto Perú, por Bolivia, pero han fracasado, derrotados. Y San Martín dice, entonces, ¿qué están pensando ustedes, señores Junta de Buenos Aires? ¿Están pensando de repente enviar un 4.º ejército o un 5.º quizás, siempre por el mismo lugar, por Bolivia? Si ustedes hacen eso, va a correr la misma suerte, van a ser destruidas las tropas argentinas.
San Martín dijo, significa que si han sido derrotados por ahí, prácticamente que el camino, la ruta para ingresar al Perú, no sería por ahí, pues por Bolivia, por el altiplano. Yo tengo una idea, un plan, y ahí lanza su idea, su proyecto San Martín. ¿Cuál es? Escuchen, ¿eh? Cruzar la cordillera de los Andes. Claro, no va a ser fácil, no va a ser un viaje de placentero, de placer. Va a ser muy difícil, penoso, pero tenemos que hacerlo. Cruzar la cordillera de los Andes y primero tenemos que liberar a Chile. Una vez liberto Chile, ahora sí, ¿qué hacemos? Utilizamos el mar e ingresamos a territorio peruano. O sea que para San Martín era a través del Océano Pacífico cómo podemos ingresar al Perú. Así era. Y parece que lo ponen en práctica esa idea de San Martín, y ahí San Martín empieza a organizar su ejército. Él lo llamó el Ejército de los Andes, ¿no? El Ejército de los Andes. Un ejército conformado por 4.000 hombres, ojo, escuchen, solamente puros soldados argentinos y chilenos. Aquí todavía no hay ningún peruano, ningún soldado peruano, solamente soldados chilenos y argentinos. Ejército de los Andes. Entonces, prepara su expedición a Chile. Y en Chile se van a dar algunas batallas. San Martín va a librar algunas batallas. Una de ellas va a ser Chacabuco. San Martín vence al gobernador Marcos del Pont. San Martín logra un triunfo, victoria de San Martín, triunfo de San Martín con la batalla de Chacabuco, venciendo al gobernador chileno Marcos del Pont. Pero lamentablemente luego viene su derrota en Cancha Rayada. San Martín es derrotado por Mariano Osorio. Pero luego San Martín se venga, dice, y se libra la batalla de Maipú. A esta batalla de Maipú sí lo pongo su fecha completa. El 5 de abril de 1818. ¿Por qué? Porque más después, la otra semana de repente, vamos a hablar de la guerra con Chile. Y ahí va a ser también la fecha igualito, el 5 de abril, cuando Chile nos declara la guerra. Esta misma fecha de acá. Maipú. Entonces San Martín derrota a Osorio. Se venga de Osorio. Y con esta batalla de Maipú se está logrando la independencia de Chile. Ahora sí, Chile libre con la batalla de Maipú, no se olviden. Y San Martín deja en el gobierno chileno como director supremo, ¿a quién? Al chileno Bernardo O'Higgins. Él asume la presidencia, pero como director supremo de Chile. San Martín dijo, ahora sí, señores chilenos, ya Chile está libre, liberto. Ahora sí, preparo mi expedición al Perú. Pero antes que San Martín venga al Perú, ocurrió un hecho en un pueblo llamado Rancagua. No sé si ustedes tendrán conocimiento de este pueblo llamado Rancagua. ¿Ok? Ahí en ese pueblito se va a firmar un acta que se va a llamar pues el Acta de Rancagua. ¿Qué vino a hacer esa Acta de Rancagua? Bueno, vino a ser la firma del apoyo de sus oficiales que lo acompañaban a San Martín para venir al Perú. San Martín recibe una orden de la Junta de Buenos Aires. Él recibe una orden estando en Rancagua. Que se regrese a la Argentina porque en Argentina ha ocurrido un caos político, ¿no? A una guerra civil, dicen el gobierno, y entonces le estaban pidiendo que San Martín regrese a Argentina. Y San Martín le dice a sus demás oficiales que estaban ahí junto con él, en Rancagua, ¿qué dicen ustedes? ¿Me regreso a Argentina o seguimos para adelante al Perú? Y los oficiales dicen, no, lo apoyamos, señor mi general, estamos con usted, vamos a seguir hacia el Perú. Entonces San Martín desobedeció la orden de la Junta de Buenos Aires, no regresó a Argentina. Y por eso que cuando él va a regresar después, ya acabado, destruido aquí en el Perú, se regresa a Argentina, el gobierno argentino no lo va a recibir porque había desobedecido. Entonces, ¿qué hace San Martín con sus oficiales? Firman el Acta de Rancagua reconociendo a San Martín los oficiales, reconociendo a San Martín como su jefe. Y continúan la expedición al Perú. Ese fue un hecho que se produjo en Rancagua. Se firmó el Acta de Rancagua. ¿Qué cosa vino a hacer? La desobediencia de San Martín de regresar a Argentina y proseguir su ruta hacia el Perú. Bien, jóvenes. Entonces San Martín dice, oye, Tomás Cochrane, un marino inglés, le dice, oye, Tomás Cochrane, primero anda tú al Perú. Anda tú al Perú y cumple estos objetivos. Se envía a Tomás Cochrane a las costas peruanas. ¿Ah? Y ahí es donde va a proclamar la independencia de Sucre, ¿no le dije? El 5 de abril de 1809 se proclama la independencia de Sucre. Tomás Cochrane proclama la independencia de Sucre, que yo pensaba que era Sucre el primer pueblo en jurar su independencia.
pero ya sabemos que fue Cangallo, ¿verdad, jóvenes? Ya, muy bien, pero se van a Lima, la respuesta va a ser Supe. Y si están acá, la respuesta va a ser Cangallo, pues. Jóvenes, entonces viene Sucre, viene al Perú. Entonces empieza a navegar por todas las costas peruanas, la costa del Perú. Un primer objetivo por la que vino Cochrane al Perú. Su primer objetivo, ¿cuál era? Difundir, hacer propaganda a favor de la independencia por toda la costa peruana, para que se unan a la independencia. Un segundo objetivo, destruir objetivos. Tenía que destruir objetivos realistas, o sea, españolas, aquí en el Perú. Y un tercer objetivo, buscar un lugar adecuado para el desembarco de San Martín, aquí en el Perú. Entonces, Cochrane empieza con... No olvidemos que Cochrane vino contratado, ¿eh? Vino contratado por el Estado chileno, él vino con sus 6 barcos y sus tripulantes de Inglaterra. Entonces vino contratado. Algunos lo han llamado mercenario. Sí, que Cochrane solamente vino, dice como mercenario. No, por dinero, solamente vino al Perú, dice acá, con sus barcos. No habrá sido tanto así por dinero. Si bien, claro, necesitaba también, claro, seguramente pedía también dinero, pero sobre todo, el gobierno español, el gobierno inglés, ya saben por qué lo envió. Lo envió pues, también porque Inglaterra quería tener beneficios para su mercado aquí en Sudamérica. Por eso también viene Cochrane, para abrir las puertas a Inglaterra. Entonces, ¿qué hace Cochrane? Empieza a buscar un lugar adecuado para San Martín, su desembarco en el Perú. Empieza desde Tumbes, empieza su recorrido por toda la costa peruana hasta Tacna. ¿Y en dónde le encontró ese lugar adecuado? En la bahía de Paracas, en la península de Paracas, en Ica. Ahí lo encontró. Entonces, una vez que ya lo encontró el lugar, le dice a San Martín, saquen, que revenga al Perú. Ya está listo el lugar de su desembarco. Es ahí donde viene San Martín. Llega de San Martín. San Martín desembarcó en la bahía de Paracas, pero hoy ya no se llama así, hoy se llama Bahía de la Independencia. ¿Cuándo fue? Un 8 de septiembre de 1820. El virrey, a la llegada, miren, cuando llega San Martín, el virrey ya era Joaquín de la Pezuela, ya no era el señor Fernando de Abascal, ya no. Ahora el nuevo virrey del Perú era Joaquín de la Pezuela. Aquí está. Ahora, luego de la bahía de Paracas, ¿qué hace San Martín? Se traslada a Pisco y en Pisco establece su primer cuartel general. Ojo, pestaña y ceja, jóvenes, con esto. Estando San Martín en Pisco, se van a producir algunos hechos importantes. Mientras San Martín se encontraba en Pisco, en su primer cuartel general. Un primer hecho es que el mismo San Martín crea la primera bandera nacional y el primer escudo de armas, según dice diseñado por José Gregorio Paredes. O sea que San Martín en Pisco va a crear la primera bandera nacional y el primer escudo de armas, dicen así. Sobre la bandera de Perú, ustedes saben que es de color rojo y blanco, ¿verdad? Rojo y blanco. A propósito, jóvenes, ¿a qué se habría debido ese color rojo y blanco? ¿De verdad, a ver, tienen algún conocimiento de eso? Algunos estudiantes me preguntaron eso. Profesor, ¿por qué el color rojo y blanco en la bandera? En cambio, la bandera dice de Colombia, Venezuela. No, Colombia y Venezuela dice, por ejemplo, son del color del arco iris, ¿no? El color del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Y además ese color fue también propiciado por Francisco de Miranda, no sé ahí. Los colores de la bandera de estos países tienen colores del Tahuantinsuyo. ¿Y por qué nosotros no era así? ¿Y por qué blanco y rojo? Hay algunos que dicen, bueno, el rojo significaría pues la sangre derramada de nuestros héroes, dice, ¿no? Y el blanco significaría o indicaría pues la paz, dice. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Cómo resultó ese color rojo y blanco? Quiero saber, a ver, quiero tener más conocimiento de ustedes. Ilústrenme, jóvenes. ¿Nadie me puede ilustrar? El color rojo y blanco. Dice que San Martín soñó, ¿no? Soñó, dice, debajo de una palmera que dice, ¿no? Por Ica ahí se soñó, se acostó y durmió y soñó que por ahí pasaban, dice, unas aves parihuanas de color rojo y blanco, dice, ¿no? Y por eso en base a eso, dice, como soñó, lo vio en el sueño, en su sueño, dice que por eso lo puso los colores. ¿Será cierto eso, jóvenes? ¿En realidad así? ¿Será debido a su sueño que tuvo San Martín los colores rojo y blanco de la bandera peruana? A ver, jóvenes, eso, esos son cuentos chinos, ¿verdad? Son cuentos chinos que nos han metido a la cabeza desde pequeño.
desde que estábamos en secundaria, me parece, ¿no? Bueno, a mí me metieron en la cabeza eso en la secundaria, simplemente. Rojo y blanco, porque San Martín soñó, dice. Eso se debe pues a los cuentos de Abraham Valdelomar. Uno de sus cuentos justamente habla de eso, que San Martín soñó. Pero ese es un cuento chino, pues si no vamos a caer en cuento chino, pues jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Esos colores que ya les dije de Colombia, Venezuela, Ecuador, por ejemplo, ellos tienen los colores como lo vuelvo a partir del Tahuantinsuyo, que reivindicó, repito, Francisco de Miranda. En cambio, nosotros tenemos los colores de Castilla la Vieja, de allá, de España. Porque el regimiento, esto es, jóvenes, porque el batallón, el regimiento, el último en el que sirvió estuvo San Martín, era el regimiento de Talavera, de la Reina, y ese batallón, ese regimiento de Talavera, que era de la Reina, era de color rojo y blanco, pues. Por consiguiente, nosotros somos todavía, pues, castellanos, dicen así. Y no olvidemos que también, esto me parece que también no le dije a ustedes, cuando Gonzalo Pizarro, digamos, levantó su bandera contra los encomenderos, contra la corona española, ¿recuerdan? En las guerras civiles, dice que Gonzalo Pizarro levantó una bandera, y esa bandera, levantó la bandera de color blanco, rojo y blanca. Esa bandera, los colores de Castilla, pues jóvenes, de Castilla, como primera bandera del Perú lo levantó. Y 3 siglos después, San Martín no es que durmió y vio a los flamencos, blanco y rojo, todos estos cuentos chinos que nos han metido a la cabeza, sino que San Martín pues venían de un regimiento de color rojo y blanco y los puso de blanco y rojo y lo puso de blanco y rojo a nuestra bandera. Y después alguien ya por ahí añadió una estrofa apócrifa ahí con el himno y nos dejó humillados y con la cerviz acá. A eso se debe, joven, el color rojo y blanco entonces, al regimiento, al batallón donde pertenecía el señor San Martín, que luchaba justamente con este regimiento, era el regimiento de Talavera de la Reina, dice, y este regimiento pues era de color rojo y blanco, dice. Por eso ya vino con la idea de San Martín de estos colores y lo puso a nuestra bandera, pues. Ahí está, jóvenes, entonces el origen de nuestra bandera sería eso, y no esos cuentos chinos que soñó este maldito. Bueno, ahí está, primer hecho, cuando San Martín se encontraba en Pisco. Otro hecho, mientras San Martín se encontraba en Pisco, se puso la conferencia de Miraflores, esto va a ser en Lima ya. Aquí, ambos, tanto el virrey Pezuela como San Martín, a esta reunión de Miraflores van a enviar a sus respectivos delegados o representantes. Ojo, en la conferencia de Miraflores no estaban presentes ni San Martín del virrey Pezuela. No, no, no. Cada uno va a enviar a sus delegados, a sus representantes. Delegado San Martín. Mira quién envía como delegado San Martín a la conferencia de Miraflores. A Tomás Guido, al colombiano Juan García del Río, que actuó como secretario, y a José Álvarez de Arenales, o sea, a su hijo de Juan Antonio Álvarez de Arenales, el que vino, el señor Arenales que vino a proclamar la independencia en Huamanga, pues. Su hijo estaba como delegado, José Álvarez. Delegado del virrey Pezuela. Pezuela envía a José González de la Fuente, más conocido por su título Conde de Villar de Fuente, a Hipólito Unanue, que actuó como su secretario, y al capitán de navío, Dionisio Capas. Ustedes dirán, Hipólito Unanue, sí lo conozco a este señor. ¿No era profesor uno de los reformistas? ¿Criollo reformista? Claro. ¿Qué les dije yo en ese momento? Hipólito Unanue era un reformista, se acomodó de acuerdo a las circunstancias políticas del momento, era un camaleón. Primero, se enfrentó a la corona española, conspiró contra la corona, ¿verdad? Y luego, cuando viene Pezuela, se une al virrey Pezuela siendo su secretario en la conferencia de Miraflores. Y luego se va a unir a San Martín y posteriormente pues a Bolívar. Ambos representan. Ahora, ¿qué proponen los españoles? O sea, los realistas, los españoles. ¿Qué le proponen a los delegados de San Martín en esta conferencia de Miraflores? Que San Martín acate la Constitución de Cádiz de 1812. Caramba. Como el rey Fernando ya lo juró esa Constitución allá en España, pues también estaba pidiendo que San Martín también acate la Constitución de Cádiz de 1812. San Martín no quería acatar esta Constitución. San Martín más bien decía esto. En cambio, los patriotas, sus delegados, o sea, los patriotas, su gente de San Martín, ¿qué proponían? En cambio, establecer una monarquía constitucional. Esta era la idea de San Martín. Esta era su idea, su proyecto de San Martín. Establecer en el Perú una monarquía constitucional, pues jóvenes. Eso era lo que pedían a través de sus delegados de San Martín aquí. Esta era la voz de San Martín a través de sus delegados. Como ambos no se pusieron de acuerdo, esta conferencia en Miraflores fracasó. No hay acuerdos. Jóvenes, y ya que estamos hablando de Miraflores, de esta conferencia, también quiero que sepan una cosa. Aquí ya es, en esta conferencia de Miraflores, es donde por primera vez, escuchen bien, por favor,
donde por primera vez ya se conocen las ideas monarquistas de San Martín en el Perú. No es en la conferencia de Punchauca, no, no, no. Una pregunta, decía esto, ¿en dónde ya se conocieron por primera vez las ideas monarquistas de San Martín? ¿En dónde? En la conferencia de Miraflores, a través de sus delegados, que era pues la voz de San Martín, claro que sí. Y en la conferencia de Punchauca que va a venir después, nuevamente San Martín va a incidir otra vez en esta monarquía, en este caso ya al virrey La Serna. Entonces no hay acuerdos, se fracasó. Otro hecho que se va a presentar mientras San Martín se encontraba en Pisco era la expedición de Juan Antonio Álvarez de Arenales hacia la Sierra Central. ¿Con qué objetivos? ¿Cuáles fueron los objetivos de Arenales por la Sierra Central? ¿Qué objetivos tenía que cumplir Arenales? Dispersar a los realistas por toda la Sierra Central. Encender el espíritu libertario. Buscar mayor apoyo a la causa de la independencia y establecer un cerco sobre la capital, sobre Lima. En realidad, el objetivo de estos objetivos, el objetivo más principal por la que vino Arenales por toda la sierra, es que San Martín lo envía a Arenales. San Martín le dice, oye Arenales, mientras yo voy por el mar hacia el puerto del Callao, hacia Lima, hacia Ancón, todos estos lugares, tú vete por la sierra, Arenales, anda por la sierra y levántame a todos los pueblos a favor de la independencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo más principal por la que vino Arenales entonces por toda la sierra? ¿Qué quería encontrar o buscar? Mejor dicho, ¿qué quería buscar? Esto. Quería buscar el mayor apoyo de los campesinos de toda la sierra a la causa de la independencia, que se unan a la independencia. Eso era el más importante. Entonces, Arenales pasa por Ica, Huamanga, Huancayo, pasa por Huánuco, Jauja, Tarma, Cerro de Pasco, pasa por esos lugares y a cada lugar que llegaba proclamaba su independencia. Y cuando viene por Huamanga, proclama la independencia de Huamanga un 1 de noviembre de 1820, aunque hay otros documentos, según dicen por ahí, que no habría sido la independencia el 1 de noviembre, sino habría sido el 8 de noviembre, dice, la independencia de Huamanga. Pero en la mayoría, yo voy aquí la mayoría, pues, ¿no? Y lo que está en la mayoría de los libros y lo que ha venido en examen de admisión, incluso aquí en la Sacristía de Huamanga, han puesto como día de la independencia de Huamanga el 1 y no el 8 de noviembre. Pero hay otros que dicen que no habría sido el 1, sino el 8 de noviembre, el día de la independencia de Huamanga por Antonio Álvarez de Arenales. Bueno, y cuando el señor estaba por Tarma, el señor ya Arenales cuando estaba por Tarma, mire lo que hizo. Decretó la supresión del tributo indígena. Esto lo hizo en Tarma, mucho más antes que Ramón Castilla, pues ya lo hizo el señor Álvarez de Arenales, suprimiendo el tributo indígena en Tarma, por acá. Ahí está. Bueno, es el recorrido que hizo Juta. Y se enfrenta a las tropas de O'Reilly en Cerro de Pasco, se enfrenta a las tropas de O'Reilly y lo derrotó a O'Reilly prácticamente por Cerro de Pasco, aquí. Todo esto fue el recorrido entonces, mientras San Martín entonces iba por el mar, el señor por tierra Arenales, por todas las sierras centrales. ¿Para qué? Repito, para buscar el apoyo de los campesinos a la causa de independencia. Es que Arenales les prometió a los pobres campesinos de toda esta sierra central, les prometió. ¿Qué les prometieron esta gente a los pobres campesinos? Suprimir esto, pues, suprimir el tributo indígena. Pero al final de cuentas, no, esto no se va a cumplir. No se va a cumplir y le van a dar más bien una patada en el trasero a los pobres campesinos de toda la Sierra Central y no va a llegar a cumplirse la supresión de este tributo indígena. Entonces, de toda la Sierra Central, ¿qué hace Arenales? Se lleva a una gran partida de sus montoneras, o sea, campesinos. Su nombre correcto son partidas de montón, son partidas guerrilleras, ya son partidas de guerrillas, de campesinos, guerrillas populares. No son llamadas. Montoneras lo han llamado despectivamente los españoles montoneras. ¿Por qué? Porque como estos campesinos cuando se atacaban, pues atacaban en montón. Siempre atacaban en mancha, en montón y de una forma desorganizada. No había mucha coordinación entre las tropas. ¿Se dan cuenta? Y como atacaban en mancha, en montón, pues los españoles mandan montoneras, simplemente así. Ya era un ejército pues informal, no era un ejército formal como las Fuerzas Armadas, por ejemplo. No, pues. Entonces Arenales se lleva una gran partida de sus montoneras de acá, los pobres campesinos se unieron a Arenales porque les prometió esto, pues. ¿Y qué hace Arenales con esta partida de montoneros? Viene por Lima
y establece un cerco, rodea la capital de Lima. ¿Y quiénes estaban dentro de esa capital de la ciudad de Lima? Estaban pues la élite criolla, la aristocracia criolla, los que nunca querían la independencia. Estaban ahí. Arenal rodea la capital, solamente esperando la orden de San Martín para ingresar a la capital y acabar con toda esta aristocracia y destruir la ciudad. Pero San Martín no va a querer eso, no va a querer eso, que los montoneros destruyan. Al contrario, los va a salvar a sus amigos de la aristocracia, como vamos a ver a continuación. Listo, jóvenes. Miren, me detengo a explicar esto, ¿ah? Por eso que no solamente con el de decir, nada más poner acá. Luis, dicho esto, ahora sí. De Pisco, San Martín se va a Guaura y establece ahí su segundo cuartel general, en Guaura. Mientras San Martín se encontraba en Guaura, le traen buenas noticias, le traen a San Martín, buenas, gratas noticias. Por ejemplo, la independencia de Guayaquil. Mi general San Martín, Guayaquil, el pueblo de Guayaquil ha logrado su independencia. Uy, se sintió feliz y contento San Martín. Y él mismo ya, estando en Guaura, San Martín, proclama la independencia del mismo Guaura, que fue el 12 de noviembre de 1820, como lo vemos acá de balcón, proclamó la independencia de Guaura. Una grata noticia que le dan a San Martín, la captura del barco Esmeralda. La captura del barco español Esmeralda, el barco más importante de los españoles, la Esmeralda, fue capturada por el inglés Thomas Cochrane. Uy, San Martín se llenó de alegría. Uy, contentísimo. Otra gran noticia que le dan a San Martín. El pueblo del norte logró su independencia. Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Trujillo, Chaén, Jaén, Chachapoyas, etc. San Martín dijo, ¿en verdad? Uy, le siguen llegando buenas noticias a San Martín. Y otra agradable noticia que le dan a San Martín. Con esta sí San Martín ya bailó en tres patas prácticamente. Le dicen, el pase del batallón Numancia se pasa a nuestro ejército patriota, al ejército de San Martín. El más importante batallón de los españoles, su más importante batallón, el Numancia, dirigido por los oficiales Tomás Jerez y Ramón Herrera, se pasó al ejército de San Martín, al ejército patriota. Cuando pasa al ejército patriota, cambió de nombre, ya no se llamaba Numancia, sino ahora Batallón Voltígeros. Con esto sí, San Martín, feliz y contentísimo. Pobre San Martín, feliz y contento. Y no olvidemos, ¿sabían ustedes jóvenes que el pase de este batallón español al ejército patriota, aquí en este pase, tuvieron que influir, o mejor dicho, ¿cómo le llamamos esto? Tuvo que ver mucho en esto, tuvo que ver mucho en este pase, mujeres, las mujeres limeñas. Sí, algunas mujeres de Lima, no olvidemos, que incluso llegaron a enamorarlos a estos oficiales. Claro, seguramente recibieron esa orden de los patriotas. Traten de enamorarlos. Piensen que ustedes están enamorados de estos oficiales y persuádanlo, convénzanlo para que se pasen al ejército patriota. Y así dice que empezaron a enamorarlos a estos oficiales y le dijeron pues que se pasaran y se pasaron al ejército patriota. No olvidemos que también había deserciones, ¿ah? Sí, había deserciones de las tropas españolas. No vayan a pensar ustedes que el 100% de los españoles estaban contra nuestra causa de la llamada independencia. No, había varios españoles que también estaban a favor de nuestra causa. Y esta guerra lo consideraban pues una guerra pues injusta. Bueno, eso era ya. Así se pasó el batallón Numancia. Ahora sí, aquí se le pase. Se pasan ahí juntamente. Luego se produce el motín de Asnapuquio, que vino a ser el primer golpe de Estado. Por su ineficacia, el virrey Pezuela, Joaquín de la Pezuela, es destituido. Los cabecillas de este golpe fueron los generales Canterac y La Serna. Y luego de este golpe, el general José de la Serna es nombrado por ellos, por estos oficiales, nuevo virrey del Perú. ¿Ah? Aquí estamos teniendo Asnapuquio. Miren, los cabecillas de este golpe, el golpe del Estado que le dieron al virrey Joaquín de la Pezuela, fueron estos dos generales. No se olvidemos, jóvenes, no olvidemos esto. Un grupo de oficiales se amotinaron pues en la hacienda Asnapuquio, cerca de Lima, para destituir al virrey Pezuela. Ustedes dirán, ¿por qué? Oiga, señor Pezuela, usted está siendo muy ineficaz, muy ineficiente, ¿ya? Con esos patriotas. Por eso ellos están avanzando, están ganando, y nosotros estamos perdiendo. Entonces, por esa razón, por su ineficacia, por su ineptitud frente a los patriotas, le pedimos que deje el cargo. Y lo nombran como nuevo virrey a don José de la Serna. Por eso le dan el primer golpe de Estado, el motín de Asnapuquio.
como se está escuchando también, o se ha escuchado por estos en la actualidad, ¿no? Golpe de Estado a los congresistas, quieren darle al señor Pedro Castillo. Aquí empezó el primer golpe de Estado. Luego, otro hecho, la conferencia de Punchauca, San Martín incidió, mira, lo repito, le dije, San Martín otra vez incide en instaurar su monarquía continuada en el Perú. Y además, y aparte de que incidió sobre su monarquía, también San Martín agrega otra cosa aquí, esta sí es nueva ya, esta sí es nueva, jóvenes. En esta conferencia de Punchauca, San Martín le dice a la Serna, aquí está la Serna de San Martín, ahora sí, están directamente los dos, presentes, personalmente los dos ya. En la conferencia de Punchauca ya están presentes los dos. Entonces San Martín, además que insiste en la monarquía constitucional, San Martín le dice a la Serna, señor la Serna, además, vamos creando una regencia. Le pide la creación de una regencia, presidido por mí, usted mismo, ya, usted mismo preside esta regencia y gobierne usted el Perú hasta que venga el príncipe o el rey que estamos buscando para que gobierne pues el Perú. Caramba, la Serna parece que lo vio con buenos ojos esta oferta de San Martín que le estaba haciendo la regencia. Una regencia, pues, un gobierno transitorio, o sea, provisorio, hasta que venga el rey o príncipe que estaban buscando. La Serna lo vio con buenos ojos, pero la Serna dijo, bueno, tengo que consultarlo a mis demás oficiales, sobre todo a este maldito, a Canterac, que es el más influyente, Canterac. Y parece que Canterac le dijo a la Serna que no acepte esta regencia, porque seguramente pues, los españoles pensaban que iban a salir triunfadores de esta guerra. Entonces la Serna decidió continuar los enfrentamientos y se retira más bien a la sierra, dejando a Lima a merced de los patriotas. ¿Qué hace la Serna? Abandona la capital, se va con sus tropas. ¿Se va a dónde? Se va al Cusco. Y ahí en el Cusco establece su nuevo cuartel general la Serna, el virrey. Y a partir de ese momento, el Cusco y toda esa parte de la Sierra Sur, jóvenes, va a estar en manos de los españoles. Solamente Lima, disque Lima y los pueblos del norte van a estar solamente, disque libres. Solamente Lima y el resto de la costa norte van a estar libres. En cambio, toda la parte sur, con Cusco a la cabeza, van a estar a manos de los españoles todavía. Y además, pues Lima ya no era una zona estratégica para el señor La Serna. Pero no solamente porque no era una zona estratégica, sino otra razón por la que La Serna abandona Lima, la capital, yo creo que más sería por esto, ¿ah? Yo más sería por esto, no tanto porque no era una zona ya estratégica, sino más por esto, porque la Serna estaba ya, él ya veía, la Serna estaba viendo que no ingresaban alimentos a la capital, comida, ya no ingresaba forraje para su caballo. Pero, ¿por qué no entraban alimentos a la capital? ¿Quiénes estaban obstaculizando la entrada de alimentos a la capital? Pues las montoneras que estaban rodeando Lima. Y eso se dio cuenta la Serna. Y por eso dijo, mejor me voy, zafo de aquí. Y se va. Pero antes de salir, le escribe una carta a San Martín pidiéndole que venga a Lima. Venga, señor San Martín, a Lima, por favor. Ocupe la capital. Yo ya me retiro de Lima con sus tropas. Y evite, le dice, y evite que su gente, o sea, las montoneras, destruyen la ciudad. Destruyan, por favor, evite eso, que destruyan. Claro, porque sabía que dentro de la ciudad pues estaba la aristocracia criollita, pues, y no quería que los montoneras lo asesinen a esos señores. Como sí quería las montoneras, ¿ah? Las montoneras estaban frotándose las manos, ya estaban esperando la orden solamente para ingresar, la orden San Martín para ingresar a Lima y acabar con esta gentuza que estaba ahí y destruir sus propiedades. Pero San Martín no va a querer eso. Entonces San Martín llega a Lima sin ningún problema. El alcalde de Lima por ese entonces, cuando llega a San Martín, era Pedro José de Zaratenania, marqués de Montemira. Una vez que San Martín llega a Lima, se producen estos hechos. Se produce la declaración de la independencia, un 15 de julio de 1821. Mire, cortito nomás. El discurso fue pronunciado primero por José de Arris. Luego se firma el acta de la independencia, redactado por este abogado arequipeño, Manuel Pérez de Tudela. Aquí está, el acta de independencia. Jóvenes, para que lo entiendan esto, San Martín llega a Lima y le dice a la aristocracia criolla, que era fidelista al rey, le dice, señores, ahora quiero que ustedes me firmen esta acta, reconociendo a Lima como libre. Quiero que Lima ya sea libre. Reconociendo a Lima libre. Firmen esta acta. ¿Y qué dijeron estos aristócratas criollos limeñitos? Le dijeron, no,
váyase al diablo usted. No vamos a firmar ninguna acta, señor. No lo vamos a firmar ningún acta. No vamos a reconocer la Lima libre. No. Y San Martín le dice, señores, aristócratas criollitos, aristócratas limeños, dice, aristócratas limeños. Ustedes solamente tienen dos alternativas. O hacen lo que les pido, firman esta acta declarando a Lima libre, o dejo ingresar a esa gente que está rodeando la capital. Solamente están esperando mi orden para ingresar y acabar con ustedes. ¿Quieren eso? ¿Quieren eso? Le dice. Entonces, estos criollos limeñitos, esta aristocracia limeña, dijeron, ¡ah, caramba! ¿Es cierto eso, señor? Y le tenían mucho miedo, pues, a las montoneras de esta gente, esta aristocracia, la forma como atacaban. Ellos despectivamente le decían, ¡ah, caramba! Esos salvajes, esos indios, decía, ¿quieren ingresar aquí? Les embargó el terror, el miedo. ¿Quieren eso? Le dijo. Ya, señor San Martín, muy bien, vamos a hacer lo que usted me dice, vamos a firmar esta acta. Y empezaron a firmar toditito, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Por favor, que se respete. ¿Usted va a respetar nuestras propiedades que tenemos aquí en Lima? ¿No va a respetar eso? Claro que desde luego que sí, le dice. ¿Cómo no voy a respetar eso? Su derecho de usted, su propiedad, eso no se le va a tocar a ustedes. Y además, dígale a su gente, a esa gentuza, por favor, que se retiren, que se vayan, que se alejen de la ciudad. O sea, la montonera, pues. Muy bien. Pero quiero tener este documento para yo mostrarles a ellos y decirles que se vayan. Listo, firmaron todo el mundo. Ahora sí, San Martín tenía el documento en sus manos. Le dice a Arenales, Arenales, ya tengo el documento. Ya se firmó el documento, esta aristocracia ya afirmó el documento, ahora sí Lima ya es libre. Así que por favor lleva a tu gente, retíralo, sal de la capital, llévalo más lejos. Eso fue lo que hizo San Martín. En otras palabras, esta declaración, que lo llamo independencia, lo pongo entre comillas, no fue más que un negociado entre San Martín y la aristocracia criolla. Negociaron la libertad o la independencia de Lima, lo negociaron. No se olviden eso nunca. Y además, jóvenes, ya que hablamos de montoneras, antes que se me vaya de la cabeza esto, también métanselo bien en su cabecita. San Martín, ¿sabían ustedes que San Martín, él nunca quiso tener una alianza consistente con las montoneras? Nunca. No los veía bien a las montoneras, los miraba de lejito, nada más. Ni siquiera les dio cargos a esas montoneras. No. Repito, entonces, nunca quiso tener una alianza fuerte, consistente con las montoneras, ni darles mayor participación en las guerras a las montoneras. Por eso pasó esto, pues. Porque San Martín sabía que si les daba mayor participación a las montoneras en las guerras, estas montoneras va a llegar un momento en que se podían desbordar. Las montoneras se podían desbordar, se podían salir de su cauce, incluso podían irse contra el mismo San Martín, porque San Martín tenía ese temor, ese miedo tenía San Martín, que las montoneras se desbordaran, se dieran cuenta de que San Martín los estaba engatusando con estas negociaciones, y en cualquier momento se iban a ir contra San Martín, lo iban a matar incluso a San Martín, porque él sabía que las montoneras sí querían la verdadera independencia, y querían que se mate a estos malditos, a estos criollos, a esta aristocracia, a estos españoles, querían que se los matase, lo eliminaran. Pero San Martín no iba a querer eso. Y además no olvidemos que jamás nunca quiso eliminar a los españoles, nunca quiso matar a los españoles. ¿Por qué? Porque todavía quería mantenerlos en el poder. A los criollitos los quería todavía mantener en el poder junto con el príncipe o el rey, que iba a venir, se suponía que iba a venir. O en otras palabras, San Martín no quería que los criollos pierdan sus privilegios, quería mantenerlos en el poder todavía. Por eso es lo que quería, nunca quiso eliminar y matar a los españoles. Caso contrario, lo contrario, Tomás Cochrane, él sí quería. Tomás Cochrane sí quería que mate a los españoles, que mate a estas aristocracias, lo elimine. Incluso Cochrane le dijo a San Martín que se apoyara. Apoyémonos en estos campesinos de la sierra, en las montoneras, señor San Martín, hay que apoyarnos. San Martín ya le dije, no quería. En cambio, viene Bolívar, se apoyó a las montoneras y ahí están las victorias de Junín y Ayacucho. Eso hay que saber de San Martín. Por lo tanto, ni San Martín ni Bolívar, jóvenes, ellos no vinieron al Perú o no fueron enviados al Perú para
a hacer la independencia. No, 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 no. Ellos no vinieron a hacer la independencia. San Martín y Bolívar, no. Ellos fueron enviados al Perú, ¿para qué? Para hacer abortar. Para hacer abortar, o sea, para detener la verdadera independencia que ya se estaba gestando en el Perú. Por eso vinieron a hacerlo abortar, a detener eso. Eso, dirán ustedes, caramba, eso nunca me ha dicho a mí. Jóvenes, luego se proclama viene la proclamación de independencia el 28 de julio de 1821. Eso fue en la Plaza de Armas de Lima. Quien llevó la bandera en ese momento a la proclamación de esta independencia, José Matías Vázquez Acuña de Menacho Morga, más conocido como el Conde de la Vega del Ren. La ceremonia se repitió en la plazuela de la Merced, luego en el frontis del convento de las Descalzas y luego en la plaza de la Inquisición. En 3 lugares se proclamó la independencia entonces. Una proclamación. Aquí está San Martín. Aquí está San Martín. Un estudiante, una joven señorita de la clase anterior, me dice, profesor, ¿cuál es la crítica que le podría dar usted a esta pintura, a esta imagen donde San Martín se ve proclamando la independencia ahí junto al pueblo? Me dijo así. Miren esa pregunta que me hace la chica. Yo le digo, bueno, mi lectura, mi percepción de esta imagen sería pues 2 cosas, ¿no? La aristocracia criolla versus el pueblo, la chusma, como lo llamaban así. 2 clases sociales aquí, donde San Martín está engatusando a la gente con su llamada independencia, está engañando, mintiendo. Así son pues los grupos de poder, la aristocracia. Así lo vemos en el Congreso, pues. ¿Ah? Yo veo eso, esa es mi percepción, esa es mi lectura. 2 clases sociales diferentes. Uno que sí querían la verdadera independencia, la verdadera, y otros las que no querían la verdadera independencia. Simplemente privilegiar a unos grupos de poder, que en este caso a los criollos, aquí. Miren, ¿quién está acá arriba? Aquí, como se dice, en el tablado, acá. Simplemente los altos oficiales militares, hasta un arzobispo. Aquí está Bartolomé de la Cera, pues. Aquí está Bartolomé, el arzobispo de la Catedral de Lima. Entonces, jóvenes, esa es mi lectura, mi percepción. Proclamando independencia, lo reunió todo el pueblo, caramba, pueblo peruano. El Perú a partir de hoy día es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la libertad! Terminó diciendo así, ¡viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! ¡Viva yo! Dijo San Martín. Pobre San Martín, engañando a la gente, engatusando. Al final de cuentas, esta proclamación no vino a ser más que un recambio de personajes, donde ahora el nuevo virrey era San Martín. Porque como bien lo dice un gran estudioso peruano, le dice, ahora el nuevo virrey pues era San Martín. Simplemente, esto 28 de julio no tenemos por qué celebrarlo. No tenemos por qué celebrar ni aplaudirlo, porque esta no fue la verdadera independencia, no fue. Esta fue una farsa, una mentira. Entonces San Martín ahora era el nuevo virrey, controlando otra vez a su gente. Si queremos buscar una fecha de la verdadera independencia, del comienzo de la verdadera independencia, pues hay que retroceder años más atrás. Un 4 de noviembre de 1780, con la revolución de Tupac Amaru, ahí empezó la verdadera independencia. No esta de acá, que fue una farsa, una mentira. Así que no tenemos por qué celebrar nada el 28 de julio. Jóvenes, luego pasa un día 21 de julio, la juramentación, realizado en un Te Deum, en la Catedral de Lima, donde el arzobispo era Bartolomé de las Heras. ¿Qué cosa es un Te Deum? Hasta el día de hoy, jóvenes, se realiza esta misa, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la llamada misa del Te Deum. Esta misa del Te Deum es una misa de acción de gracias. Una misa de acción de gracias. Agradeciendo, en este caso, agradeciendo al Todopoderoso, o sea, a Jim Carrey, agradeciendo, dando gracias, pues, al Todopoderoso, a Dios, dice, por la independencia que se estaba realizando, por este proceso emancipatorio. ¿Ya? Una acción de gracias. Ese es un Te Deum. Eso justamente sí. Pero lo más importante no es tanto eso, sino simplemente esto, lo que significó la llamada proclamación o la declaración de la independencia acá. Luego, ¿qué pasa, jóvenes? San Martín es nombrado protector del Perú. Y ahí empieza su gobierno, el protectorado. ¿Qué cosa vino a hacer? Un gobierno transitorio hacia una monarquía, o sea, un gobierno de paso transitorio hacia una monarquía constitucional.
A ver, ¿qué obras realizó San Martín dentro de su protectorado? Decretos que lanza. Decretó la ley de vientres. Es la libertad de los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio de 1800. San Martín dijo, a partir de hoy día 28, todos los hijos de esclavos que nazcan serán totalmente libres. Oye, San Martín, pero ¿y qué hay de los negros esclavos nacidos antes del 28? ¿Ah? ¿Cuál es tu parecer de eso? Ah, caramba, me dijo. Ah, profesor Cabanías, ahí sí me agarró usted, me dice. Ahí se me agarró usted. Bueno, esos esclavos nacidos antes del 28 seguirían siendo esclavos, pues. Yo solamente digo a partir del 28 de hoy día. Por lo tanto, esta libertad de vientres o ley de vientres no fue una libertad completa, total. No. Y además, luego, esta libertad de ley de vientres, este decreto de la ley, luego más tarde, años más tarde, se va a modificar. Se va a modificar. San Martín va a dar otro decreto en donde al hijo de esclavo no sería libre ya a partir del nacimiento, sino cuando ya cumpla los 23 años de edad. A partir de ese momento podría ser libre. Mientras tanto, ese negrito, ese esclavo, tiene que estar bajo el cuidado de su, en este caso, pues, del esclavista, pues. Entonces no era, pues, una ley de vientres clara o rotunda, como dice acá. Otro decreto, abolición del tributo y la mita. Ah, pero ¿por qué hizo esto? Para ganar apoyo de los indígenas, para ganar el apoyo, la adhesión de los indígenas. Seleccionó el himno nacional, cuya letra estaba al mando de José de la Torre Ugarte, la música Bernardo Alcedo, bueno, cantado eso, no interesa mucho, pero seleccionó el himno nacional. Crea la Orden del Sol para reconocer títulos de nobleza y mantener los privilegios de la élite, ¿no le digo? Para eso crea la Orden del Sol. San Martín todavía quería conservarlos, ¿no? Mantener los privilegios de la élite criolla limeña, que no pierdan su poder, sus privilegios. Para eso crea la Orden del Sol. Esta Orden del Sol, a la vez, tendría que ser la base de su futura monarquía. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? La base de futura monarquía, o sea, manteniendo a estos criollitos todavía con sus privilegios. San Martín también crea la Sociedad Patriótica de Lima. ¿Para qué? Para debatir la forma de gobierno del Perú y, sobre todo, difundir sus ideas monarquistas. Más San Martín crea la Sociedad Patriótica más para hacer propaganda política a sus ideas monarquistas, más por esto. Y aquí, pues, y esto vino a ser el primer debate doctrinario que se dio en el Perú. Aquí se debatieron dos posiciones, las ideas monarquistas de San Martín con las ideas republicanas. En otras palabras, republicanos y monarquistas estaban debatiéndose para debatir sobre qué forma de gobierno iba a tener el Perú. Ya sabemos que San Martín quería, pues, una monarquía, pero los republicanos querían un sistema de gobierno republicano, como José Faustino Sánchez Carrión, que estaba peleando, debatiendo aquí. Pues al final ganaron los republicanos y perdieron los monarquistas. Ese vino a ser el primer debate doctrinario entonces en la Sociedad Patriótica. Se crean los primeros ministerios. Se crea el de Guerra y Marina. Este de Guerra y Marina lo dio a cargo de Bernardo Monteagudo. Mire, ¿quién asume la cartera de Guerra y Marina? Su brazo derecho de San Martín, su brazo derecho, el gran monarquista Bernardo Monteagudo. Incluso él llegó a ser presidente de la Sociedad Patriótica, presidente, un monarquista, su brazo derecho San Martín. El Ministerio de Relaciones Exteriores, San Martín le da al colombiano Juan García del Río. Y el Ministerio de Hacienda, lo que hoy se llama Economía, le da a Hipólito Unanue. También San Martín envió a dos personas a Europa a buscar un príncipe o un rey para el Perú. ¿A quién lo envía? Forma la misión García del Río, al colombiano García del Río, y al médico Diego Paroisie lo envía a Europa para que busquen un príncipe para el Perú. Posteriormente gestionaron y obtuvieron un préstamo de Inglaterra. Menos mal que estos dos señores no encontraron a ningún príncipe, no encontraron. Para suerte del Perú no lo encontraron, imagínense. Lo que sí consiguieron en Europa es un préstamo de Inglaterra, eso sí lo consiguieron. Por lo tanto, San Martín vino a ser el primero en gestionar un préstamo externo de Inglaterra. 1.200.000 libras esterlinas le prestó Inglaterra a San Martín, o sea, al Perú. Entonces, ¿quién fue el primero en gestionar un préstamo de Inglaterra? Fue San Martín. En otras palabras, ¿con quién empezó la deuda externa del Perú? Nuestra deuda externa comenzó con San Martín. Sí, con San Martín podemos decir que comienza nuestra deuda externa y a la vez eterna. San Martín convocó al primer Congreso Constituyente para que ya elaboren una constitución. Claro, como sabían que iba a venir un rey, aunque no lo encontraron, ¿no? Pero él ya pensaba que iba a venir un rey, tenían que elaborar una constitución, porque el rey tenía que estar bajo una constitución.
monarquía constitucional. Pero mientras tanto se elabore una constitución, San Martín ya promulga el estatuto provisorio, ¿no? Sería pues un antecedente, digamos, un antecedente de la primera constitución que se iba a elaborar. El estatuto provisorio, sea provisorio, provisional, hasta mientras, y este estatuto provisorio es considerado como la primera carta política ya de nuestro Perú independiente. Entre otras obras que dejó el protectorado, por ejemplo, San Martín también crea la banda de seda. San Martín creó la banda de seda para condecorar a las heroínas, a las mujeres heroínas que lucharon por la independencia, como María Parado de Bellido, como las hermanas Toledo, por ejemplo. Esa es la banda de seda para condecorarlo. Otra obra que hace San Martín. Bueno, San Martín ya sabemos que cambió el nombre de Tribunal del Consulado, lo cambió ¿no? por el nombre de Cámara de Comercio, como decíamos hoy día. Pero aparte de estas obras que realizó San Martín también prohibió, mire lo que prohibió San Martín, entre otras cosas. ¿eh? San Martín prohibió, ¿qué cosa? El saqueo de objetos de nuestras huacas en el Perú, andinas. Sí, prohibió el saqueo de objetos de las huacas del Perú, sin autorización del gobierno y bajo una pena de multa. ¿Qué más prohibió San Martín? Prohibió también, mira lo que prohibió, el repique de campanas. Prohibió. No los dejaban dormir a San Martín. Prohibió el repique de campanas. Prohibió enterrar a los muertos en las iglesias. Prohibió enterrar a los muertos en las iglesias. Prohibió la pena de la horca. Prohibió la prisión por deudas. ¿Qué más prohibió San Martín? Prohibió las penas de azotes y tormentos. Pregunta de la UNSH. ¿Quién fue ese señor que prohibió la pena de azotes y tormentos? Muchos estudiantes respondieron, Ramón Castilla. No, fue San Martín quien prohibió la pena de azotes y tormentos y toda esta cosita que le estoy diciendo. Hay que recordarlo, por favor. ¿ya? Bien, jóvenes, periódicos monarquistas, El Sol del Perú, El Heraldo. Y periódico republicano, La Abeja Republicana, José Faustino Sánchez Carrión. Luego se van a producir algunos hechos o acontecimientos militares desfavorables. También va a haber acontecimientos militares favorables, claro que sí, pero yo voy más a los desfavorables, a estos hechos desfavorables. ¿Por qué? Porque esto es que lo va a hundir a San Martín. Por ejemplo, un acontecimiento desfavorable que se presentó en el Perú, la retirada de Cochrane, lo abandona San Martín, se va del país. ¿Por qué razón? Porque San Martín le negó el apoyo de 2.000 soldados para aniquilar a un batallón de cantidad y además también se va por los sueldos sin pago de su tripulación. No se les pagaba a sus tripulantes, a su gente de sus barcos, no se les pagaba, ¿no? Y por eso también quería que se les pague. Pero no tanto era por eso, sino más se va. ¿Por qué? Porque San Martín le negó apoyarlo. Él le pidió, pues, señor San Martín, apóyeme, deme 2.000 soldados. Con 2.000 soldados que usted me dé, le aseguro, le prometo, aniquilo a este batallón de cantidad que se va a acercar, que va a llegar a Lima. Va a llegar. Yo le doy mi promesa, lo aniquilo. Pero ya le dije, San Martín no quería matar españoles, no quería matar a los españoles, eliminar, no. Y le negó, le dijo, no le dijo. Por esa razón, y Cochrane le recrimina, le dice, señor general San Martín, yo no entiendo, yo no le entiendo a usted. No sé por qué usted no quiere matar a estos españoles, a esta gente, no quiere eliminar, no sé por qué, le dice. Ya le dije por qué San Martín no quería matar, porque quería mantener todavía en el poder a esta aristocracia criolla limeña. San Martín no quería, y por eso se va. Y como él era el encargado de guardar el dinero, de todo el dinero que ingresaba, simplemente se saca lo correspondiente, se lleva lo correspondiente nada más para pagar a sus tripulantes. Y se va con sus 6 barcos y su gente para nunca más volver al Perú. El señor, retirada de Cochrane. Un hecho, digamos, desfavorable para el Perú. Ahora, la batalla que lo va a hundir para siempre a San Martín, la derrota de la Macacona en Pisco Ica. Este vino a ser el más duro golpe militar contra el ejército de Martín, que estaba al mando pues del general Juan Domingo Tristán. Aquí no estaba San Martín, pero era su gente, sus soldados, su tropa de San Martín, que fue el más duro golpe para él que recibió San Martín. Con esta derrota de la Macacona, jóvenes, en Pisco Ica, San Martín ya no pudo reponerse, ya no pudo levantarse, ya no pudo levantar cabeza San Martín. Y aquí pensó en Isabelo al señor Bolívar. Y ahí se produce la entrevista de Guayaquil. 26 y 27 de julio, 2 días encerrados, conversados. Nadie sabe qué cosa conversaron, de qué hablaron, nadie sabe. Nadie estuvo muy cerca para siquiera escuchar lo que hablaban. No. Pero la mayoría de estudiosos intuyen, sospechan que los temas a discutirse habrían sido probablemente 3 puntos. El destino de Guayaquil, probablemente.
Se iba a conversar sobre esto, el destino de Guayaquil. ¿A quién pertenecía Guayaquil? ¿Al Perú o a la Gran Colombia de Bolívar? Jóvenes, nosotros sabemos que por uti possidetis, por ese principio jurídico del derecho internacional, por uti possidetis, Guayaquil era territorio peruano, pero por un simple capricho de Bolívar, lo anexa a su país, a la Gran Colombia. Tal es así cuando el mismo San Martín llega, cuando llega, miren, al puerto de Guayaquil, Bolívar lo recibe y le dice, bienvenido mi general a territorio gran colombiano, le dice. Entonces San Martín dijo, ¿qué cosa? O sea que Guayaquil ya estaba dentro de Gran Colombia, ¿sí? Ya lo había anexado Bolívar. Lo único que atinó a decir San Martín a Bolívar, le dijo, hubiésemos esperado que el pueblo elija su propio destino. Bueno, pero Bolívar era así, pues. Bolívar era así, de ese temple, ese carácter autoritario, una especie de dictadorcillo. Okay. La forma, otro punto a discutirse habría sido la forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno? Ya sabemos que San Martín pues, quería una monarquía funcional. En cambio, Bolívar era la idea de una república federativa vitalicia. O sea que donde él sería el presidente, donde él sería, digamos, el presidente de esa república federativa. Él, hasta su muerte, hasta que muere. Pues, se llama vitalicia. Ayuda de Bolívar. Otro punto a discutirse. Ayuda de Bolívar. San Martín le pide apoyo a Bolívar. Parece que este era el punto que iban a tratarse más. Se cree que San Martín más se fue a verlo a Bolívar, no tanto por eso, sino más por esto, a pedirle apoyo militar a Bolívar, en tropas, en soldados. Bolívar le dice, mi general, yo le puedo apoyar solamente con 1.200 hombres, máximo le puedo dar 1.200. Y San Martín le pareció pues muy poco, dice San Martín. Eso lo mucho que le puedo dar, no le puedo, yo también quiero acá sostener a mis tropas aquí en la Gran Colombia. Necesito tener acá a mis tropas, le dice. Entonces San Martín le dice, tengo otra idea. ¿Qué le parece? Vamos los dos juntos al Perú a terminar esa guerra. Usted lleve a su gente, ya lleve a sus tropas usted. Es más, yo me pongo bajo las órdenes de usted, le dice San Martín. Uy, ni Bolívar quiso nada, quería Bolívar nada. Es que Bolívar quería hacerlo desaparecer, a San Martín de aquí del ambiente. Es que Bolívar ya sabía pues que el hombre ya estaba acabado, derrotado, y era un obstáculo para su proyecto de Bolívar, pues señores, y Bolívar como era una persona muy altanera, muy ufano, vanidoso, quería ser él el único, como dice, el único sol que alumbrara prácticamente en esos territorios, y a él ya lo vio derrotado. Entonces no consiguió nada de Bolívar. Entonces se viene San Martín al Perú con la idea de irse, de abandonar el país. Pero antes de irse, San Martín del Perú deja establecido el primer Congreso Constituyente de 1822. A ver, este primer Congreso Constituyente se instaló un 20 de septiembre de 1822. Ojo la fecha, en negrita lo pongo, 20 de septiembre de 1822. ¿Qué representa este primer Congreso? Representa ya el fin, el término del proyecto monarquista en el Perú. Se acabó su proyecto, su idea de San Martín, acá. ¿Quién llegó a ser el presidente de la Junta Preparatoria? O sea, de la Junta Preparatoria del Congreso, pues del Congreso. El sacerdote chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Recuerdan ese? ¿Sí? Ya. Pero su presidente efectivo, ¿quién era? ¿Quién vino a ser? ¿Quién fue? Francisco Javier de Luna Pizarro. Él fue el presidente efectivo de este primer Congreso, así como tenemos ahora a la señora María del Carmen Alba. Así, presidente efectivo, vino a ser Francisco Javier Luna Pizarro, un sacerdote, ideólogo liberal, claro que sí, con ideas liberales. Y el local, la sede de este primer congreso fue el Real Convito de San Carlos. Ya, aquí está Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote liberal, y el presidente de la Junta Preparatoria del Congreso, Toribio Rodríguez de Mendoza, el chachapoyano. Principales acuerdos, jóvenes, de este primer congreso, los principales. Entre otros acuerdos, yo señalo los principales. Se elaboró la primera constitución política de 1823. Claro que no va a regir, porque va a llegar Bolívar, no va a regir. Se desautorizó a la misión García del Río Parós ya para que dejen de buscar un príncipe. Ya no busquen príncipe, ya no. ¿Por qué? Porque hemos elegido el sistema republicano como gobierno para el Perú. ¿Ya? Se eligió el gobierno republicano para el Perú. Por eso se desautorizó a la misión García del Río para que no busquen príncipe ya. Aquí está el convictorio de San Carlos, el local. Ya, aquí está. Bien, Juan, dicho esto, ahora sí. El Congreso conforma una junta gubernativa. Ya, entonces San Martín ya se va ahí San Martín, ya renunció prácticamente. El Congreso, entonces, ¿qué hace el Congreso? Va a conformar una junta gubernativa. Una junta gubernativa, como lo vemos acá, joven, de 3 personas, a cargo de José de la Mar.
Esta junta gubernativa va a estar al mando de José de la Mar. Los otros fueron, aquí está, Manuel Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio Alvarado. Estas 3 personas conformaban la junta de gobierno o junta gubernativa que va a conformar el Congreso cuando se va a San Martín. Entonces, esta junta gubernativa va a estar en el Poder Ejecutivo. Ellos van a ser el Poder Ejecutivo. O sea que el Congreso no eligió a una sola persona para que dirija el país como presidente. No, no. El Congreso nunca quiso elegir una persona, un presidente, porque tenía temor. El Congreso tenía miedo, tenía temor que el Ejecutivo podía controlarle al al Legislativo. El Congreso no quería ser dominado, no quería ser controlado por el Ejecutivo, o sea, poniendo a un presidente. No, no. Por eso que puso mejor a 3 personas en el Ejecutivo, para que mejor el Congreso, o sea, el Legislativo, pueda controlarlo al Ejecutivo, o sea, a esta Junta de Gobierno. Por eso tenía miedo el Congreso, nunca quiso elegir a una sola persona como presidente, no. Entonces, ¿la Mar qué va a hacer ya? Esta Junta Gubernativa, ¿qué va a hacer? La Junta Gubernativa, con la Mar a la cabeza, organizó la primera campaña a pueblos intermedios para derrocar a los españoles. Pero fracasó la Mar, pues. Fracasó la Junta de Gobierno. La Junta Gubernativa en esta primera campaña a pueblos intermedios va a fracasar. Sus tropas van a ser derrotadas. Ustedes dirán, pero ¿de dónde salió esta idea de la primera campaña a pueblos intermedios? Esta fue una idea dejada por San Martín. San Martín, antes que se vaya, dijo: señores congresistas, si ustedes quieren volver a atacar a los españoles, háganlo por los puertos intermedios del país. Entonces, la Junta Gubernativa empieza a aplicar esta idea dejada por San Martín y realiza su primera campaña. Yo lo llamo primera porque luego va a venir una segunda. Pero fracasó. Ante este fracaso de la primera campaña a pueblos intermedios de la Junta Gubernativa, joven, escuchen esto, se va a rebelar, se va a amotinar en el fondo Balconcillo. En Balconcillo se va a amotinar el jefe de las fuerzas patriotas, el jefe del ejército peruano. ¿Quién? El general Andrés de Santa Cruz se amotina en el famoso motín de Balconcillo. Aquí está. Motín de Balconcillo, que vino a ser el primer golpe de Estado. Un grupo de militares dirigido por el general Andrés de Santa Cruz proclamó como presidente a José de la Riva Agüero. Aquí está. Santa Cruz, el jefe del ejército, proclama a José de la Riva como presidente, porque Santa Cruz le dice al Congreso: ya ves, señores congresistas, mire que ha fracasado con su junta gubernativa. Ha fracasado en los puestos intermedios, ha fracasado. Por eso yo les exijo, le dijo Santa Cruz. Santa Cruz le dice: yo les exijo que elijan a un presidente, a uno solo, para que gobierne el país, no a un grupo de 3 personas, a una junta gubernativa de 3 personas. No, señores, no, a un presidente. Y él, Santa Cruz, lo programa a José de la Riva Agüero. Entonces, José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú, sí, primer presidente del Perú, pero vía golpe de Estado, no se confunda, eso de ahí. Riva Agüero, ahora, ya José de la Riva Agüero, en la presidencia, ¿qué va a hacer ahora? Sigue la idea de San Martín, organiza la segunda campaña a pueblos, pero también fracasó. Fracasó Riva Agüero, el Congreso se asa, le dice: usted ha fracasado también, señor, así que queda destituido de la presidencia. Riva Agüero, no, dijo: no, yo no renuncio a la presidencia. Yo sigo siendo presidente, me voy a Trujillo. Se fue con un grupo de su gente, se va a Trujillo y ahí establece su presidencia. Mientras tanto, aquí en Lima, ¿quién va a ser elegido como presidente? José Bernardo de Tagle fue elegido presidente por el Congreso. Y desde Trujillo, José de la Riva Agüero se va a enfrentar, va a entrar en pugna y lucha con el Congreso. Ahora el presidente oficial era José Bernardo Tagle en Lima. Y ahí es a dónde viene. Y cuando se sucede estos problemas, con Riva Agüero en Trujillo, enfrentados al Congreso, cuando se suceden estos problemas, es ahí donde va a venir el señor Bolívar. Torre Tagle, entonces, ya como presidente, como supuesto presidente, porque en verdad el que mandaba era Bolívar, no era él. Torre Tagle promulgó la Constitución el 12 de noviembre de 1823, pero lamentablemente no rigió. La primera Constitución que promulgó Torre Tagle, de 1893, jóvenes, no rigió ni un minuto. ¿Por qué? Porque el Congreso invitó a Bolívar que venga al Perú, pues, ¿no? Entonces el Congreso invita a Bolívar y Bolívar dijo: yo vengo al Perú, pero no quiero constituciones, soy alérgico a las constituciones. O sea que Bolívar no quería ser vigilado por ninguna constitución. Entonces el Congreso llamó a Bolívar y tuvieron que retirarlo la Constitución. No solamente la Constitución, el Congreso también se fue a su casa. Se cerró el Congreso y el Congreso le da los máximos poderes dictatoriales a Bolívar. Ahora Bolívar, dictador de Perú.
Eso tenía que ser Pedro Castillo. Cerrar el Congreso y declararse dictador. El señor Pedro Castillo. Ante los fracasos militares, el Congreso llama a Bolívar. Fin del protectorado de San Martín. San Martín renunció el mismo día de la instalación, el 20 de septiembre. El mismo día renuncia. Luego, 2 días después, el 22, abandona el país ya para irse definitivamente. San Martín sale el día 22, abandona el país, 2 días después, abandona el país, se va ¿a dónde? A su país, Argentina. Esa Argentina no fue bien recibido, ya saben por qué, porque desobedeció las órdenes. Lo único que hace es coger a su pequeña hija Mercedes, que tuvo con su esposa la señora Remedios en Argentina, coge a su pequeña hija Mercedes y se va rumbo a Francia, y ahí en Francia termina sus días el señor San Martín. Turno para Bolívar, ya más corto, el señor Bolívar, ya. La campaña del norte es mucho más corta, la campaña del norte, Simón Bolívar. Financiada, miren, si a San Martín lo financiaron los comerciantes de Buenos Aires y Valparaíso, a Bolívar lo financian los comerciantes de Caracas, como le dije. Dirigida por Simón Bolívar, su nombre completo. ¿Quieren saber cuál es su nombre completo? Pues él se llamó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo. Ese fue su nombre completo. Criollo, seguidor de las ideas de Francisco de Miranda. Logró triunfos en resonantes. Claro, antes de venir al Perú, allá en el norte, logró triunfos resonantes. Por ejemplo, la batalla de Carabobo. Con esta batalla se logra la independencia de Venezuela. Con la batalla de Boyacá, independencia de Colombia. Con la batalla de Pichincha, independencia de Ecuador. Ahora sí, llegó al Perú un 1 de septiembre de 1823 y es proclamado dictador. El Congreso y la Constitución son suprimidos. ¿No le dije? Son suprimidos. Bolívar dice, yo vengo al Perú, pero no quiero vigilancia, no quiero que nadie me diga nada. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso era Bolívar, dictador. De ese temple era Bolívar, napoleónico era Bolívar. Simplemente acá. Tuvo que enfrentar, pues cuando viene al Perú tuvo que enfrentar la oposición de Ribagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima, porque ambos fueron derrotados y acusados de negociar. Bolívar dice, los acusó de ambos de estar negociando con los españoles. Caramba, pues Bolívar dice, se entera de eso. Cosa que no es cierto. No habría sido tan cierto lo que dice Bolívar, que lo acusó de negociar con los españoles. No sería cierto eso ahí. Lo que pasa es que Bolívar era de esa manera. Quería eliminarlos a los dos. Bolívar. Entonces, Bolívar le dice a su gente en Trujillo, me lo capturan a Ribagüero y me lo fusilan. En el acto, así era Bolívar. Era fusilamiento para todo, muerte. Me lo fusilan en el acto por traidor a la patria. No era tan cierto eso de ahí. Sí, lo capturan a Ribagüero en Trujillo, pero como tenía mucha influencia, no olvidemos que este hombre viene de una rancia aristocrática, lo capturan, no lo fusilan, mejor lo deportan. Terminó deportado a Europa, Ribagüero. Y Bolívar se entera de esto, de Torre Tagle también, negociaciones con los españoles. Y Bolívar le dice, ¿tú también, hijo mío? Me lo capturan a Torre Tagle y me lo fusilan en el acto. Antes que pase esto, Torre Tagle se va junto con toda su familia, su esposa y sus 2 hijos. ¿A dónde se va? Se va a esconderse, a refugiarse a los castillos del Real Felipe en el Callao. Y ahí termina de muerte. Ahí termina muriendo de una peste llamada escorbuto. El señor. Bolívar, luego, libre de estos señores, ahora sí que hace Bolívar. Bolívar fusiona. Va a fusionar todos los ministerios en una sola, en una secretaría general y lo pone al mando de su brazo derecho de Bolívar, José Faustino Sánchez Carrión, el gran organizador de las tropas para la batalla de Junín y Ayacucho. Cuartel general y la sede de su gobierno, Bolívar lo puso Trujillo. Se va a Trujillo. Trujillo va a ser a partir de ese momento su cuartel general y la sede de su gobierno. Bolívar dijo, cuando estaba en Trujillo, desde aquí, de Trujillo, va a comenzar la libertad de América. Mire lo que dijo Bolívar, Desde Trujillo comenzará la libertad de América. Con razón, Bolívar lo cambió de nombre a Trujillo, por lo que hoy se llama La Libertad, el departamento. Porque Bolívar dijo eso, de aquí de Trujillo va a comenzar la libertad, y por eso lo llama La Libertad, el departamento. Ahora sí, directo, de él te vas directo, no esperó tanto, se va directo a sus batallas, organiza a su gente. Se libra la batalla de Junín, ya sabemos, un 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre de 1824. Ambas victorias militares, victorias. Pero en ambas victorias, ¿quiénes decidieron el triunfo? Las montoneras, ¿no le digo? Bolívar se apoyó en los campesinos de la Sierra Central, en las montoneras. En la primera, en la batalla de Junín,
Los montoneras estaban al mando del coronel argentino Manuel Isidoro Suárez. Y en la segunda, en la batalla de Ayacucho, las montoneras estaban al mando del coronel peruano Marcelino Carreño. En la batalla de Junín, jóvenes, no olvidemos que hubo un batallón, un regimiento. Este regimiento, que estaba compuesto a base de montoneras, decidió el triunfo de la batalla de Junín. Este regimiento, que al inicio se llamó Húsares del Perú. Luego, después de la victoria, Bolívar lo bautiza como Húsares de Junín, al mando del coronel argentino Manuel Suárez. Ahí está. Luego, ¿qué pasa? Antes de la batalla de Ayacucho se produce la sorpresa de Coipahuayco. ¿Han escuchado esto, jóvenes? Coipahuayco, días antes incluso de la batalla de Ayacucho. Se va a dar una pequeña batalla, un pequeño enfrentamiento a las alturas de Matarán, Ayacucho. Esa se va a llamar la batalla de Coipahuayco. Fue una sorpresa. Claro, sorpresivamente se encontraron ambas tropas, realistas y patriotas, por las alturas de Matarán en Coipahuayco. Ahí, sorpresivamente, y se libra una batalla. Claro, con el saldo negativo para nosotros. Perdimos, tuvimos cerca de 400 bajas, tuvimos cerca de 400 soldados muertos y además los españoles en esta batalla de Coipahuayco nos quitaron algunos pertrechos militares. Sí. Días antes, ¿cuánto? El 3 de diciembre. Mire, 6 días antes que se produjo la batalla de Ayacucho. Por eso a esta batalla de Coipahuayco o sorpresa de Coipahuayco lo han llamado batalla antesala. La batalla antesala a la batalla de Ayacucho, ¿ok? Luego se firma la capitulación de Ayacucho. Ambas tropas estaban viniendo por acá, a esta región de acá estaban viniendo y se encontraron sorpresivamente en Coipahuayco. Luego se ve a firmar la capitulación de Ayacucho entre Sucre y Canterá. ¿Cuándo? El 11 de diciembre del mismo año. Aunque el documento está con fecha 9 de diciembre, pero en realidad fue firmada el 11, 2 días después. A través de esta capitulación se reconoció la independencia, si los españoles reconocieron la independencia del Perú, se le otorgan privilegios a los españoles que se quedasen en el Perú, se acordó indemnizar económicamente a España. Miren, el Estado peruano tenía que pagar, tenía que indemnizar a España por los gastos que estos españoles habían hecho en hacernos la guerra a nosotros. Y así, entre otros privilegios. Caramba, con razón algunos han dicho, oiga, esta capitulación de Ayacucho, en verdad, es una capitulación muy generosa. Muy generosa. Parece que los españoles fueran los vencedores y nosotros, los patriotas, los derrotados. Una capitulación muy generosa. Hasta que alguno que otro han dicho por ahí, por eso se ha dicho que ni siquiera ha habido batalla. Simplemente fue un acuerdo, una negociación entre ellos, simplemente, dice. No ha habido batalla de Ayacucho, dice. Pero eso no es cierto. Hay pruebas, tanto documentales como verbales, de los soldados incluso que participaron acá, tanto españoles como del Perú, los patriotas, que sí hubo batalla de Ayacucho. Eso sí está confirmado acá, ¿ya? Y así, joven, acá. Luego, ahí está. Desde la Pampa de Ayacucho bajaron a un pueblito de Quinua, Pampa de Ayacucho, no se llama Pampa de la Quinua, es Pampa de Ayacucho, bajaron a un pueblito de Quinua, ahí en una pequeña casita empezaron ya a acordar los trámites o las cláusulas de la capitulación. Acá estaban empezando a redactar la capitulación, luego cuando vienen a Huamanga, en Huamanga ya se culminó totalmente la redacción de la capitulación que constó de 18 artículos o 18 cláusulas. Y luego, Bolívar tenía en mente un proyecto político integracionista de Bolívar, su Congreso de Panamá. Bolívar dice, se proyectó confederar. ¿Qué quiso hacer Bolívar? Se proyectó confederar Hispanoamérica como respuesta a la Santa Alianza Europea y al Imperio Norteamericano. Bolívar quería reunir a todos los países hispanoamericanos en Panamá. ¿Cuál era su objetivo de Bolívar? El objetivo es integración, unidad, unirlos. Para hacerle frente. Bolívar dijo, para hacerle frente a esta maldita Santa Alianza Europea. Señores, la Santa Alianza Europea que quiere otra vez restaurar sus monarquías aquí en América, quiere restaurarlos. Contra esto tenemos que tener cuidado. Y además también contra el imperialismo norteamericano. Este imperio norteamericano que es un lobo feroz simplemente, que en cualquier momento, puede asfixiarlos, puede asfixiar económicamente, lo puede asfixiar a nuestros países que recién se estaban independizando. Así contra estos dos males, por eso yo quiero unirlos, integrarlos. Política integracionista, formar una sola fuerza, un solo puño contra estos dos males de acá. Eso era la idea de Bolívar. Lamentablemente no asistieron todos los países
porque muchos criollos latinoamericanos le tenían miedo a Bolívar, le tenían miedo, temor, justamente porque veían en él a un remedo de monarca, de rey, también tenían miedo a eso, ¿ya? Y fracasó su Congreso de Panamá. Al haber fracasado Bolívar, su Congreso de Panamá, Bolívar dijo, solamente voy a trabajar con mis países que he liberado, y ahí viene a formar su Confederación de los Andes. Bolívar quiso integrar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia con el fin de hacer también, igualito, contra estos mismos males de acá. También quería. Su Confederación de los Andes también iba contra esos objetivos, con el fin de hacer contrapeso a Estados Unidos, a la potencia económica. Y también dice al Brasil, porque el Brasil de alguna u otra forma también estaba ligado a las monarquías europeas, no olvidemos eso. Entonces Bolívar dijo contra Estados Unidos también, y contra la Santa Alianza también, pero sí con Brasil, que no, tenemos que luchar contra esto, dijo Bolívar, con su Confederación Andes. Pero Bolívar dijo, pero vamos a hacer la confederación, pero toda esta confederación tiene que estar bajo el marco jurídico de mi Constitución vitalicia de 1826, donde él tenía que ser el presidente vitalicio de toda esta confederación. Y también muchos criollos de Colombia, de Venezuela y del Perú no lo vieron con buenos ojos este segundo proyecto de Bolívar, y fracasó su segundo proyecto. Tanto el Congreso de Panamá como la Confederación fracasaron. Y al ver Bolívar fracasado sus dos proyectos, Bolívar atinó a decir únicamente esto: caramba, he arado en el mar, o sea, no consiguió nada, pues. O también dijo, yo solamente he sido alfarero, o me he metido a ser alfarero de repúblicas, o sea, solamente a darle forma, a darle molde solamente a la república, como un alfarero, pues, un ceramista, un alfarero que solamente le da forma al objeto. Yo solamente he sido alfarero de repúblicas. Y por último dijo, Don Quijote, Jesucristo y yo, dijo Bolívar, somos los más grandes majaderos de la historia. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, dijo Bolívar. Bueno, eso, ¿verdad? Y por último, aquí termina Bolívar. Antes de irse Bolívar, antes de retirarse de Perú, dejó algunas obras. Cambia el nombre de Huamanga por Ayacucho, Trujillo por la Libertad, Huánuco por Junín, por la batalla de Junín. Establece la Corte Superior de la República. Crea el periódico El Peruano, que hasta el día de hoy sigue funcionando, o sea, sigue difundido. Y además crea la Universidad Nacional de Trujillo, mi alma mater. Aquí está. Restableció el tributo indígena, pero con un nuevo nombre, contribución personal. Ahora se llama contribución personal. Ahora Bolívar se retira del Perú en septiembre de 1826. Su ambición personalista, que lo llevó a imponer una dictadura, fue la razón de su salida del país. Fue rechazado en el Perú y en gran parte de América por los sectores criollos, claro que sí. Dejó un consejo de gobierno. Miren, antes de salir Bolívar, antes de retirarse del Perú, dejó un consejo de gobierno, pregunta examen, a cargo del general Andrés Santa Cruz. O sea, Santa Cruz, promulgó la Constitución. Santa Cruz acomodó el lugar, lo promulga la Constitución vitalicia de Bolívar, lo promulgó, pero rápidamente fue abolida por el mismo Santa Cruz, lo abolió. Es acá. Luego, Santa Cruz convocó a un segundo Congreso Constituyente, mejor dicho, lo obligaron, los criollos de Lima lo obligaron a que convoque a un segundo Congreso Constituyente, donde el presidente de este segundo Congreso también fue Francisco Javier de Luna Pizarro, no se olviden eso, eligiendo a José de la Mar como presidente del Perú. En este segundo Congreso, mire, ¿qué acuerdo se tomó? En este segundo Congreso, y aquí termino, jóvenes, en este segundo Congreso se acordó expulsar a Santa Cruz del Perú. Anda, tu país, Bolivia, se le expulsa. Un segundo acuerdo, se empieza digamos, a elaborar una segunda constitución, la de 1827, que al siguiente año, 1828, va a ser promulgada por José de la Mar. Y en tercer lugar, otro acuerdo, se eligió como presidente del Perú a José de la Mar, como repito, que va a promulgar la segunda constitución de 1828. Y con José de la Mar como presidente del Perú, empieza una nueva historia de nuestro país, que se conoce como el Perú republicano, que va a ser tema de nuestra próxima clase, jóvenes.